En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión en condición de comité provisionalmente. Cuenta de secretaría, por favor. Para la presente sesión, presidente, no tenemos cuenta. Quisiera, si le parece al senador Gaona, para dejarlo ratificado a ex post, una vez que esté el quórum, que le pidamos un oficio al Ministerio de Salud acerca de la situación COVID en cuanto a las nuevas variaciones epidemiológicas que han habido, la campaña de vacunación y los alcances que está teniendo este repunte, o brote no es, repunte de casos en el país. ¿Habría acuerdo? ¿Perdón? Sí, por eso, al referéndum. Muy bien, agradecemos, senador Gaona. Quisiera preguntarle a la Secretaría si habrá llegado respuesta respecto a una solicitud que hiciéramos de los perfiles de los directores de hospitales. Aún no Gracias, presidente. No, aún no hemos recibido una respuesta en esa materia, senador. Esto lo habíamos pedido hace unos 60 días, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, tendría que revisar, sí, pero... ¿Podemos hace algún reiterar tiempo, entonces, sí. presidente, el requerimiento? Muy bien, se reitera. Muchas gracias, senador Gaona. Dar la bienvenida a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, al director de FONASA, don Camilo Cid, al asesor legislativo, Jaime Yungén, al presidente de la Comisión Técnica de la Ley Corta, el exministro Emilio Santelices y actualmente coordinador del Comité de Reforma de los exministros de Salud. Bienvenido. A don Gonzalo Regada, presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile, y a los distintos asistentes que se encuentran en este minuto en la sala y al público que nos escucha. Hoy día es una oportunidad importante para conocer de primera fuente las enmiendas que hace 3 días atrás el Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional sobre la denominada Ley Corta de ISAPRES. Al respecto, quiero ser muy preciso en lo siguiente. El Comité Técnico, que hace un mes, el 5 de octubre, entregó su propuesta, encabezado por Emilio Santelices, que está aquí presente, hizo un detallado análisis bajo 3 principios: hacer cumplir las sentencias judiciales, darle viabilidad al sistema y no interrumpir las atenciones de los usuarios. Estos ejes ordenadores fueron los que plasmaron en un documento de consenso que fue recibido hace un mes atrás, fue dado a conocer a la opinión pública y a todas las autoridades. Siempre supimos que, sin ser un documento vinculante, sí contenía aquellos aspectos centrales que permitían conjugar los 3 principios que acabo de señalar y que, por lo tanto, han buscado y buscan dar soluciones a la crisis que tiene el sistema y al mismo tiempo reafirmar la necesidad de una reforma. Por algo se está hoy día con una decisión política desde el Senado de impulsar los cambios transicionales que se quieren a partir de lo que sea el resultado de esta ley corta y que permita colocar reglas nuevas de seguridad social, que son las que nos importan, que permita que el mundo público y privado se entiendan bajo esas reglas nuevas, colaboren en aras de la necesidad del país y tengamos soluciones tan esperadas por la gente en esta área tan sensible de desigualdades como es la salud. Quiero ser sincero en que he recibido durante este fin de semana opiniones de sorpresa, de desazón, en otros, de molestia, en otros sectores, desde el propio Comité Técnico. Y quiero ser enfático en que desde mi punto de vista, y creo que desde la Comisión, me atrevo a decirlo, desde el Legislativo no hay ninguna estrategia liquidacionista o de exterminio de la sustentabilidad del sistema. Quiero ser categórico en esto, porque los 3 principios orientadores son los que estamos impulsando y no vamos a cejar de que así ocurra. Por nuestra parte no hay ni conspiración alguna de la cual seamos testigos o parte, ni menos un propósito de dejar de contar con una parte del sistema de salud, más allá de las opiniones, más allá de las críticas, más allá de las diferencias legítimas que pueden haber.
Entonces, yo en primer lugar quiero realzar y destacar el informe del Comité Técnico que ha iluminado este debate. Este fue un esfuerzo del Legislativo, no vino del Ejecutivo. El Ejecutivo se sumó y en buena hora y lo recibimos. Fue un esfuerzo del Legislativo de buscar aunar posiciones, desde quienes no hablaban por meses hasta quienes hoy día pueden encontrarse en un camino de diálogo. Luego, esto obviamente requiere aclaraciones, requiere profundizaciones. Desde aquí surgió la petición de prórroga, y la ministra lo sabe. Pedimos la prórroga, fue acogida por el Ejecutivo la solicitó, se aceptó la prórroga. Era imposible, o cómo voy a hacer posible, estimados colegas, que si hoy día es 6 de noviembre, en 24 días más, si tuviéramos el fallo original, estaría en plena vigencia todo el articulado, de todos los fallos. Imposible. En buena hora se dio esto. Y por lo tanto, yo creo que estamos en un momento muy sensible en donde tenemos que, en este inicio de proceso, y agradezco la presencia del senador Macaya, senador Latorre, titular de la comisión, senador Macaya, que va a ser el próximo presidente de esta comisión, en marzo próximo. Aquí hay aspectos, a grueso modo, que son importantes, de avance, otros que son de retroceso y otros que están ausentes, que son las cosas que tenemos que ahora empezar a digerir y empezar a conversar. Esta sede legislativa de la Cámara Alta es sede legislativa donde el Ejecutivo no tiene mayoría. Para que pongamos las cosas en su lugar, no tiene mayoría. Aquí se requiere construir mayoría para que haya viabilidad, porque de lo contrario, obviamente va a recaer, como se dijo al principio, todo en el Ejecutivo. La ley corta podría no haberse formulado en términos estrictos sobre la base de los fallos judiciales porque los fallos no obligaban a una ley especial. Se ha buscado y hemos compartido la necesidad de una ley que permita generar un escenario de certezas. Y hemos entendido ese camino y por eso colaboramos con ese camino. Por lo tanto, en el esfuerzo que vamos a hacer ahora, a contar de la exposición de la ministra, del superintendente, del director de FONASA, creo, en primer lugar, necesario reconocer el esfuerzo del Comité Técnico, que yo valoro. Puedo no compartir todo lo que ha dicho, pero es un esfuerzo que contó con la plena participación del Ejecutivo en él, contó con ello. El abogado que representó al Ministerio de Salud, Manuel Pérez, fue quien redactó incluso el informe final. Y entendemos, sin que nadie se sienta comprometido en las cosas enteramente, pero tampoco vamos a desconocer cómo fue la historia. Y esta es una historia de acuerdos que se fueron plasmando por voluntad de las partes que todas declaraban su respaldo, ¿verdad?, de los mandantes, que eran las instituciones que participaron del comité. Yo creo que el Ejecutivo, y la ministra lo sabe, tiene que seguir abierto a nuevas enmiendas, porque en el trámite legislativo van a venir nuevos escenarios, nuevas decisiones que habrá que tomar en cada punto. Además quedan 3 trámites más, 3. La Cámara, el tercer trámite del Senado y luego la mixta, si es que hay mixta y probablemente lo haya. Y tenemos un plazo fatal hasta el 12 de mayo para que entre en plena vigencia buena parte de esto. Entonces, solamente con esta, yo diría, necesaria clarificación de escenario, que es complejo, y nadie está ajeno a eso, pero la voluntad aquí es, y lo reitero, llegar a acuerdos, valorando lo que se hizo en el Comité Técnico, pudiendo estar o no en desacuerdo con algunas de sus materias, apostando al Comité de la Reforma, porque no entendemos una simple intervención de ley corta y nada más para el sistema de salud chileno, no lo entendemos así, y por lo tanto esta fase que viene ahora, que quiero decirle que se retomará la próxima semana, porque esta semana es la única sesión, la de hoy, porque están suspendidas las comisiones por ley de presupuesto, retomaremos la próxima semana y seguiremos punto por punto avanzando en cada una de las definiciones que nos presentará la autoridad. Sin más, y dejando esas afirmaciones puestas, le doy la palabra a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Secretario. Sí, abrí la sesión, ya tenemos quórum. Con quórum, sesión abierta, y el acuerdo de oficio. El acuerdo de oficio sobre COVID y el acuerdo que pidió el senador Gaona también sobre los perfiles de directores de hospitales. Muy bien. Ministra, tiene la palabra, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a los senadores, también a don Emilio Santelices, ministro, señora Arriagada, y a todos los presentes.
Bien, como se nos ha citado en esta sesión, nosotros como Ejecutivo presentamos directamente las indicaciones tal como nos fue solicitado con fecha viernes 3 de noviembre. Y la idea de esta sesión es dar una presentación respecto a las indicaciones del Boletín 15.896-11 sobre el proyecto de ley que modifica el DFL número 1 del 2005 del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. Recordar que el proyecto de ley se genera a consecuencia de las sentencias de la Corte Suprema y que su objetivo es justamente el viabilizar el cumplimiento de dichas sentencias. Y con ese objeto se entregó el boletín en su fecha, que fue el martes 9 de mayo de 2023, y ahí aparecen los hitos más relevantes de la tramitación de este proyecto. Siguiente. Entre la presentación del proyecto y el ingreso de las indicaciones se han recibido más de 22 invitados que pusieron sobre el proyecto la Honorable Comisión de Salud del Senado. Todas las sesiones fueron acompañadas por esta ministra prácticamente. Se estableció en paralelo una mesa de trabajo del Fondo Nacional de Salud con la Asociación de Aseguradoras de Chile y además se trabajó con un equipo a cargo de la redacción de estas indicaciones con la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Salud, Hacienda, FONASA, la Superintendencia de Salud y la Dirección de Presupuesto. Recordar de que la excelentísima Corte Suprema, mientras estábamos en el trámite en este periodo, dejó sin efecto el alza de precio por la prima GES, con fecha 10 de agosto de 2023, que se entregó el informe de la Comisión Técnica, como ha planteado el presidente de la Comisión, situación que fue muy valorada por el Ejecutivo, y que también reconocemos el aporte que ha significado para las indicaciones sin que reconozcamos que haya sido redactado por el Ejecutivo. Y que la excelentísima Corte Suprema el 31 de octubre rechazó los recursos de ISAPRE contra la sentencia del GES. ¿Qué consensos se han generado durante el proceso de tramitación legislativo? Que las sentencias deben cumplirse y se deben proteger los derechos y coberturas de las personas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes? Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 3 de noviembre contienen 27 modificaciones al proyecto de ley, 21 modificaciones al articulado permanente y 6 modificaciones al articulado transitorio. Se efectúan cambios tanto en lo que respecta al fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud como a las facultades para la aplicación de la sentencia de la excelentísima Corte Suprema. Vamos a ver los contenidos. Modificaciones relacionadas al fortalecimiento de FONASA, al articulado de ISAPRE y sobre el Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud. Debo decir que las indicaciones recogen prácticamente la completitud del informe técnico, con excepción de elementos relacionados al cálculo de la deuda en relación a la implementación del enfoque de mutualización y la prohibición que había o se libera, digamos, de esta extinción de la deuda cuando las personas se cambian de ISAPRE a FONASA a otro ISAPRE. El resto de los contenidos del informe técnico fueron recogidos de alguna forma en las indicaciones. Y también reconocer que entre un informe técnico y la escritura de legislación es bastante complejo para el sistema desde el punto de vista legislativo, por lo cual hay que hacer un ejercicio para ir reconociendo cada una de las indicaciones respecto al tema del informe técnico antes mencionado. Partamos con las modificaciones relacionadas al fortalecimiento de FONASA. Como se mencionó, hubo una mesa de trabajo con las aseguradoras para hacer una simplificación de la propuesta y que fuera más fácilmente implementable este proyecto de fortalecimiento de FONASA, que para nosotros tiene una relevancia muy grande en el sentido de la protección de las personas que están actualmente en FONASA y de un trabajo más virtuoso en la complementariedad público-privada con los seguros privados, que permite tener primas planas que evitan las exclusiones por edad, sexo o estado de salud. Y que eso es lo que se ha tratado de garantizar en el sentido de las indicaciones. Primero, en la modalidad de cobertura complementaria se simplifica a un solo esquema. En cuanto a la prima de la modalidad de cobertura complementaria, se incluye ahora en forma explícita un seguro catastrófico, se hacen ajustes en la regulación de la prima y se modifican algunos elementos sobre cómo se adjudica la licitación. Y además se agrega un articulado respecto a la garantía de continuidad de tratamiento, que ha sido una de las preocupaciones que han manifestado las distintas agrupaciones de afiliados a ISAPRE en relación a la situación de insolvencia de un ISAPRE, que es lo que sucede con la continuidad de los tratamientos GES, con las sentencias, aquellos casos que están judicializados y las personas que están acogidas al seguro catastrófico.
Con respecto al tema del fortalecimiento de FONASA, que son los actuales numerales 1 al 10 del artículo número 1 del proyecto, se le da la nueva facultad de FONASA, incorporando la facultad para velar por la correcta implementación y funcionamiento de la modalidad de cobertura complementaria y la creación e inscripción de las pólizas. Con respecto a la competencia entre la Superintendencia de Salud y la Comisión de Mercado Financiero, la indicación número 2 especifica que la atribución que tenga la Superintendencia de Salud para fiscalizar la modalidad de cobertura complementaria incorporada por el actual número 2 del proyecto que modifica el artículo 107 del DFL es sin perjuicio de las facultades que tiene la Comisión de Mercado Financiero respecto de las compañías de seguro. Siguiente, por favor. Como mencionaba anteriormente, la modalidad de cobertura complementaria se simplifica a un solo esquema. Recordar que en el proyecto original se presentaban 3 esquemas con coberturas de prestadores distintos y eso se vio que en realidad era muy complejo y que además se complejizaba al extenderlo a regiones distintas de las metropolitanas y pasa a estar ahora conformado por una red de prestadores en convenio para todas las personas, así como una misma protección financiera. La indicación número 6 regula el nuevo seguro catastrófico que trae aparejada la modalidad de cobertura complementaria, incorporando un seguro que para la persona afiliada y su grupo familiar y que tiene derecho a una protección financiera especial que cubrirá todos los copagos derivados de un determinado problema de salud y de cargo de la persona beneficiaria que superen dentro de un año calendario el deducible respectivo, de manera de dar más certeza respecto a la protección financiera y también a las empresas de seguro con respecto a lo que deben cubrir. También se da una indicación sobre coberturas exclusivas de la modalidad de cobertura complementaria, que dado que la modalidad de cobertura complementaria tiene un seguro catastrófico, se aclara de que estas prestaciones quedan excluidas de los préstamos que puede otorgar FONASA. Siguiente. ¿Tiene una versión distinta? Ya, más o menos, perdón. Jaime. Ya, ok. Sí, está bien. Sigamos nomás. Ya, ok. Está invertida una lámina, ya, es solo eso. Bueno, con respecto a las modificaciones del articulado relacionado con el fortalecimiento de FONASA relacionadas a la regulación de la prima complementaria, como decimos, esta es una prima plana que no discrimina por edad, sexo ni preexistencias, elimina el trato de cotización que tenía la prima en el proyecto original, especifica que el valor será fijado en UF, determina que será el director de FONASA quien adecúe mediante resolución el valor de la prima en base a criterios objetivos y de conformidad a la fórmula que establezcan las bases de licitación. Se establece que la inscripción será por 12 meses, renovable automáticamente por periodos iguales, y la inscripción y renuncia de la modalidad de cobertura complementaria tiene que ser informada por el afiliado al Fondo Nacional de Salud. Con respecto al tema de las bases de licitación, se añade el valor de la prima como criterio objetivo a incorporar en las bases de licitación para adjudicar la cobertura financiera. Se establece que las bases de licitación deben incluir el deducible del nuevo seguro catastrófico, que se debe establecer en proporción a la prima complementaria, y además que se debe incluir el porcentaje de cobertura financiera, el valor referencial de la prima y las fórmulas de adecuación de estas últimas. Estas son todas condiciones que deben estar en la base de licitación. Y las indicaciones 9, 10 y 22 hacen adecuaciones formales en atención a las modificaciones realizadas por el resto de las indicaciones. Después falta la continuidad del tratamiento antiinsolvencia, que se las paso a leer, que ya lo habíamos anunciado. La indicación número 27 incorpora artículos transitorios en virtud de los cuales, cumpliendo ciertos requisitos, FONASA podrá autorizar la continuidad de tratamiento para las personas afiliadas en ISAPRE que caen en insolvencia, para los casos de personas que reciben protecciones por las garantías explícitas de salud a través de su ISAPRE, de manera de que no tengan que reingresar al sistema institucional desde cero, para el caso de personas con cobertura adicional por enfermedades catastróficas y que al tiempo de cancelación del registro del ISAPRE hayan tenido derecho a esta cobertura y lo hubieran activado oportunamente, y para las personas que tengan sentencias firmes y ejecutoriadas dictadas por un tribunal, para que tengan derecho a esa cobertura. Por último, el artículo 11º transitorio establece el deber de la Superintendencia de informar a FONASA sobre las personas que se encuentran en las situaciones descritas en los artículos transitorios previos. Gracias. Ahora pasamos a las modificaciones relacionadas con el tema de ISAPRES.
Primero, con respecto a la circular de la superintendencia, ya estaba mencionado en el proyecto de ley corta que se tenía que ver la adecuación a la tabla única, por eso aparece en línea punteada, y la suspensión del cobro de los niños menores de 2 años. Y ahora se agrega que la circular hará cargo de la contribución efectiva del 7%, que es una de las recomendaciones también que se acogen del Comité Técnico. En cuanto al plan de pago y ajustes, ahora se define como plan de pago y ajuste porque permite el ajuste de precio base en forma extraordinaria. Este plan de pago y ajuste habla de la deuda y los plazos de pago, de las medidas de eficiencia con el cual deben acompañar cualquier solicitud de alza extraordinaria si es que es requerida por la ISAPRE. Está definida la continuidad de la obligación del pago de la deuda independiente de si la persona se cambia de un ISAPRE a FONASA o de un ISAPRE a otra. La modificación del cálculo de índice de costos de salud, incorporando el costo por el cuidado no GES de los menores de 2 años, que fue señalado que se debe suspender y que tenemos que incorporarlo en la circular a través de la Corte. Y además se modifica para reconocer el valor real de prestaciones sanitarias, excluyendo en forma excepcional el cálculo, el factor relacionado con las prestaciones del Fondo Nacional de Salud. Y además se incorpora... Ministra, le damos la bienvenida al presidente del Senado, senador Juan Antonio Coloma. Bienvenido, presidente, por acompañarnos, porque sabemos la magnitud y el realce que usted también le ha dado al trabajo de esta comisión en los temas tan sensibles. Muchas gracias. Ministra, por favor, prosiga. Muy bien. Y continuando con las modificaciones también recomendadas por la Comisión Técnica, se pasa a ser permanente el Consejo Asesor de la Superintendencia y se definen las normas y funcionamiento de su conformación, que es para la aplicación de las normas de la ley corta y las decisiones tarifarias de las ISAPRE. Entonces, pasemos a ver un poco más en detalle el articulado relacionado con ISAPRE. Entonces, para el cumplimiento de la sentencia de tabla de factores, se indica que la adecuación de precios finales no puede significar una reducción del precio pactado de los contratos bajo el valor de la cotización legal para la salud del 7%, cogiendo completamente esa recomendación. Para calcular el valor de la cotización se considerarán los últimos 6 meses de la remuneración, renta o pensión, según sea el caso, contados de la adecuación del mismo. Se establece que la obligación de adecuar los precios finales respecto de los contratos vigentes al 1 de diciembre del 2022 y que esto debe realizarse a los 2 meses siguientes de dictada la circular de la Superintendencia. La circular también debe indicar la forma y plazo en que las ISAPRES notificarán a las personas afiliadas de los cambios que serán efectuados a sus contratos. Después se incorpora en el numeral 3 que las ISAPRES deben indicar si la diferencia existente entre el precio final cobrado y el nuevo precio final obtenido por la adecuación procede por la aplicación del numeral 1, o sea, cambio en la tabla de factores, o el numeral 2, carga menores de 2 años, dado que esos 2 factores van a incidir en el precio final. La indicación número 23 reduce el plazo original de 30 días contados de la publicación de la ley para dictar la circular a 10 días, de manera de hacer un ejercicio más ejecutivo de las indicaciones y de las adecuaciones de precio. Siguiente. Siguiendo con las modificaciones relativas al plan de pago, ahora que se llama plan de pago y ajustes, la indicación número 13 modifica el contenido del plan de pago que era propuesto en el proyecto de ley y por eso se pasa a llamar ahora un plan de pago y ajuste. En lo concreto se incorporan las siguientes materias. Una, para solicitar el posible ajuste que se está aprobando con estas indicaciones, cada ISAPRE en su plan debe presentar una propuesta para reducir costos y la propuesta de alza extraordinaria del precio base. Se modifica el plazo que tenían las ISAPRES, que era de 6 meses en el proyecto original, desde la publicación de la ley, a 1 mes prorrogable desde que la Superintendencia de Salud dicte la resolución. Se incorpora el plazo de devolución de la deuda de hasta 10 años, que se había recomendado por la Comisión. Sin embargo, permite que las ISAPRES ofrezcan acelerar el pago de la deuda pagando la deuda en efectivo a sus afiliados. En concordancia con lo señalado por la Corte Suprema, se establece la devolución a través de excedentes, los que podrán ser retirados en dinero solo una vez al año y en la manera en que se defina el plan de pago de cada ISAPRE. Siguiente. Ya, se reducen los plazos que tiene el Consejo Asesor para emitir su recomendación al plan de 6 meses a 30 días y para pronunciarse sobre las modificaciones de 15 a 10 días. Se reduce el plazo que tiene la Superintendencia de Salud para pronunciarse sobre el plan de 30 días desde la recepción de la recomendación del Consejo Asesor a 10 días.
Por lo tanto, todas las modificaciones, siguiente por favor, son destinadas a que se acorten los plazos en los cuales se van a hacer los ajustes y el inicio de las devoluciones. Con respecto al pago de la deuda por parte de la ISAPRE, se explicita que la cuenta que se abre para efectos del pago de la deuda no podrá ser cerrada sino hasta el pago total y que las ISAPRES no podrán en ningún caso cobrar por la mantención de dicha cuenta. Incorpora el que la deuda se devengue mensualmente, debiendo el ISAPRE poner a disposición en la cuenta de la persona afiliada la cuota de la deuda que corresponde según su plan. Incorpora que los fondos acumulados en la referida cuenta se reajustarán de acuerdo con el IPC y cada 6 meses el ISAPRE deberá ponerlo a disposición de la persona en la referida cuenta. Incorpora el caso si la persona termina el contrato con la ISAPRE deudora, que ya lo habíamos mencionado, y ésta mantenga una deuda, la ISAPRE deberá seguir pagando mensualmente en la cuenta ya abierta, independiente si la persona está en otra ISAPRE o en FONASA, de acuerdo con el plan de pago que defina cada una de las ISAPRE. Finalmente, la indicación número 27 respecto al tema de la deuda incorpora un nuevo artículo transitorio que regula los casos en que las personas que a la fecha de la publicación de la ley ya habían terminado el contrato con la ISAPRE deudora, y en ese caso el ISAPRE deberá abrir una cuenta a la persona donde irá depositando lo adeudado. Esto en el entendido de las personas que tenían contrato al momento de la sentencia, y no antes que ella. Con respecto a los planes de salud y su ajuste a la cotización legal, sí, disponible, sí, cierto, porque igual siempre todas las devoluciones son en forma de excedentes. ¿Qué depósito puede ser? Sí. En cuanto a los planes de salud y su ajuste a la cotización legal, se incorpora un artículo 8º donde de forma excepcional y por una sola vez todos aquellos contratos de salud que tengan un precio pactado que sea inferior a la cotización legal obligatoria se ajustarán al valor de dicha cotización. Se determina la forma en que será efectivo el ajuste, lo que debe ofrecer cada ISAPRE a la persona afiliada y las condiciones de esta. Y ahí están disposiciones que son mayor detalle de este aspecto más general. La ISAPRE, al momento de celebrar un contrato de salud, no puede ofrecer planes cuyos precios sean inferiores al valor de la cotización legal del 7%. Para la salud del afiliado, la cotización se calculará sobre el monto promedio de los últimos 6 meses de la remuneración, renta o pensión, según sea el caso. Si en las sucesivas adecuaciones anuales el monto de los excedentes supere el 5% de la cotización, la ISAPRE estará obligada a ofrecer al afiliado la incorporación de nuevos beneficios o planes. Respecto a los planes alternativos, sus precios se deben aproximar al valor de su nueva cotización legal para salud y que hayan sido comercializados dentro de los 6 meses anteriores al ofrecimiento. Asimismo, las condiciones generales de cada plan deberán ser las mismas que se estén ofreciendo a esa fecha a los nuevos contratantes del respectivo plan y no podrán importar una discriminación entre dichos afiliados. En ningún caso el afiliado estará obligado a suscribir uno de los planes de salud alternativos. Si opta por esto, toda diferencia superior al 5% de la cotización legal no generará excedentes. Con todas las revisiones de las adecuaciones anuales no podrán tener en consideración el estado de salud del afiliado y sus beneficiarios, que eso es la norma actual, en todo caso. Ya estaban al revés. Sí. Con respecto al perfeccionamiento del procedimiento administrativo que sanciona a las ISAPRES que reparten dividendos o utilidades sin haber pagado la totalidad de la deuda, se recogen los reparos contenidos en los informes evacuados por la Corte Suprema y se reemplaza el procedimiento sancionatorio. Se incorporan sanciones administrativas de multa a beneficio fiscal como el objetivo final del procedimiento. Se establece que las medidas cautelares de retención de los dineros o depósitos y la prohibición de realizar transacciones que se contemplan en el proyecto de ley solo podrán ser dictadas por la Superintendencia de Salud y los recursos se tramitarán de la forma habitual en que se tramitan los recursos de la Superintendencia. Siguiente. Con respecto a las modificaciones al ICSA 2024, se añade de manera excepcional que para el cálculo del ICSA 2024 no se considerará la modalidad de libre elección del FONASA, de manera que reconozca de mejor forma las modificaciones de precio de mercado. Asimismo, autoriza a la Superintendencia de Salud a determinar el valor o reajuste que las ISAPRES por una sola vez y de forma extraordinaria podrán incorporar a sus precios base a fin de otorgar financiamiento al costo y cobertura de las prestaciones de salud de las cargas de niños menores de 2 años. Que es algo que también había sido solicitado en el informe técnico. La indicación número 21 establece que el ICSA se aplicará en lo sucesivo sobre el precio final. Este será el precio pactado menos el precio cobrado por las garantías explícitas y el valor que las ISAPRES cobren por eventuales beneficios adicionales. Bueno, lo de la continuidad ya lo vimos. Estaba un poco desordenada esas láminas. Pido disculpas por el desorden de las láminas, pero el contenido es el mismo. Y sobre el Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud,
Se establece una nueva institucionalidad del Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales. En la indicación número 3 se incorpora que pasa a ser un órgano permanente, en línea de las recomendaciones del Comité Técnico, y se modifica su nombre pasando de llamarse Consejo Asesor a Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud. Se establece que su función permanente será asesorar a la Superintendencia de Salud en lo relacionado con las ISAPRE, especialmente en lo relativo al precio que éstas cobren por el GES. Y además, para efecto del cumplimiento de la presente ley, el Consejo asumirá la función de asesorar al Superintendente de Salud sobre los planes de pago y reajuste que presenten la ISAPRE y las modificaciones a los precios de los planes de salud que se realicen en conformidad de la ley. Entonces, para cumplir dicho objetivo, dentro de los plazos que establece esta ley, se establece que el primer nombramiento de consejeros no se realizará por el sistema de alta dirección pública, sino directamente por los ministros, lo que deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la ley. Se establece que en tanto no se dicte el reglamento que lo regula, el Consejo funcionará conforme a las normas que acuerde por mayoría simple en su primera sesión, que deberá celebrarse entre los 20 días siguientes. En cuanto a la integración, se eliminan los 3 representantes de la Universidad del Estado, manteniéndose las designaciones por sistema ADP del Ministro de Salud, Ministro de Hacienda y Ministro de Economía. Y dado su carácter permanente, se incorpora una dieta de 15 UF por sesión para sus integrantes con un tope de hasta 60 UF mensuales. Para resguardar la probidad y evitar los conflictos de interés, se incorporan incompatibilidades con otros cargos públicos y se precisan las inhabilidades que estaban contenidas en el proyecto. Se establece expresamente que a sus integrantes se les aplicarán las normas sobre probidad, la obligación de realizar declaración de intereses y patrimonio del sistema de registro de lobby. Se establecen causales de cesación del cargo y se habilita al MinSal para dictar un reglamento que regule el funcionamiento del Consejo, el que debe dictarse en un plazo de 12 meses. En suma, el proyecto de indicaciones que ha sido trabajado en conjunto por el Gobierno, por la Secretaría General de la Presidencia, por la Dirección de Presupuesto, por el Ministerio de Salud, FONASA y la Superintendencia de Salud, como mencioné en primera instancia, recoge la rica discusión que se ha dado en esta Comisión de Salud del Senado y la mayor parte de las indicaciones del Comité Técnico. Por supuesto que entendemos que todo proyecto de ley que se somete a tramitación en el Senado está abierto a nuevos requerimientos y perfeccionamientos y por cierto que estamos dispuestos a ello y agradecemos la voluntad en recibir estas indicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Ha pedido la palabra don Emilio Santelice, presidente del Comité Técnico, que entregó su propuesta, y luego están inscritos el senador Chaguán y Gaona por el momento, y Macaya, por favor, y Latorre. Gracias, señor presidente. Doctor Santelice. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la ministra y a todo el equipo de salud. En primer lugar, quiero valorar el esfuerzo que ha hecho la Comisión de Salud del Senado por avanzar en este tema tan complejo que nos convoca y agradezco las aclaraciones que en los inicios de esta sesión hizo el señor presidente de la Comisión. Y también celebro el espacio, con entusiasmo, el espacio de diálogo constructivo que creo que tenemos que cuidar. Y sobre eso, y nada más que para hacer una aclaración, que seguramente a la ministra no entregaron los antecedentes, efectivamente el asesor jurídico del Ministerio, y lo digo en forma positiva, participó en la redacción del documento final. ¿Y por qué lo digo en forma positiva? Porque no hay que entrar en polémica en ello, sino que al contrario hay que leerlo como una señal del espacio de construcción que se ha ido creando a partir de esta instancia que preside el senador Castro. Y bueno, está ahí, están los documentos y los intercambios que dan cuenta de ello, pero creo que eso no es lo sustantivo, sino que la señal que se ha dado con respecto a esta construcción que he indicado. En relación a las indicaciones, la verdad es que, como muy bien señala la ministra, hay una serie de ellas que efectivamente se recogen, no obstante, dada la complejidad de lo que se nos pidió a nosotros como comité experto de resolver, esto es un todo armónico y cuando nosotros, por ejemplo, abordamos el tema de la deuda, lo hacemos en función de que tenemos que darle sustentabilidad al sistema y que entendiendo, y queda también vertido en el documento, que hay que devolver excedentes a los afiliados, estos se tienen que asociar al cálculo adecuado técnico por el cual se hacen los cálculos, toda vez que son cálculos no literales, como en su momento señaló el señor superintendente, sino que son cálculos actuariales. Y esos cálculos actuariales recogen la complejidad de que se tiene que mutualizar el riesgo. Dicho de otra forma, también existen otros mecanismos que se fueron planteados y están en el documento, que están en su anexo,
que existe otra vertiente que se puede discutir porque también es muy interesante como un insumo para resolver esta situación, que es el tema del precio base, que fue un precio base calculado desde las personas sin considerar que el gasto asociado a las mujeres es mayor, por lo tanto el precio base que se debió haber calculado era un precio mixto. Y eso conlleva otra fórmula y otra aproximación que se podría estudiar con más detalle y que nosotros no lo hicimos porque acogimos la postura y la propuesta de espacio público sobre la mutualización. Y también señalar que en este todo, entonces, al estar planteado de esta manera el proyecto, lleva a que al hacer la solución por el precio base, este precio base podría llegar a un incremento tal que finalmente hace imposible y hace inviable que las personas puedan sostenerse toda vez que el precio final por el cual ellos podrían resolver su tema los llevaría a que se hiciera imposible para ellos. Y entonces lo que estaríamos haciendo bajo la forma con que está planteado así, es decir, incrementemos una deuda cuyos fundamentos no están adecuadamente desplegados y la hacemos pagar a otros cuando es una deuda que no está debidamente fundada. Entonces ahí yo creo que hay un nudo importante y yo celebro las palabras de la ministra en el sentido que ella entiende que este es un espacio de discusión democrática y que a partir de este vamos a ser capaces entonces de perfeccionar las indicaciones que ella ha presentado. Y otro elemento que lo encuentro extraordinariamente sensible es que el hecho de que este consejo que se plantea sea un consejo asesor. Va a ser no distinto al Consejo GES, del cual yo he sido presidente en 2 periodos, acabo de terminar mi segundo periodo ahora, y en donde tiene un alcance y significación muy marginal, y en consecuencia entendiendo, y tal cual lo fundamentamos en el proyecto, nosotros hicimos ver que aquí, dada la envergadura que esto tenía, y entendiendo que esto tenía el alcance de una empresa regulada y entregamos en los anexos del informe también cómo son las empresas reguladas. Creemos que este panel técnico tiene que ser vinculante y no solamente un consejo asesor. Y eso también creemos que entrega confianza, transparencia y posibilidades que, entendiendo que el sistema en su conjunto va a requerir un reseteo, así lo llamamos en la comisión, de que efectivamente y de una vez por todas avancemos en una fórmula actuarial, permanente, transparente, técnicamente impecable de cómo calculamos el riesgo de la población y cómo transferimos el riesgo entre unos y otros de manera armónica, entendiendo que este es el instrumento que nos permite darle sustentabilidad al principio rector que nos mueve y que nos convoca a todos, que es hacerlo bajo el alero de la solidaridad y bajo el alero de la seguridad social, pero por lo tanto debe tener instrumentos que lo hagan sustentable. De suyo se hace necesario que ese comité tenga este alcance mucho más profundo. Dicho lo anterior, señor presidente, y con ello termino, yo creo que hay que entender que este es un espacio de discusión para corregir estas indicaciones, entendiendo que el objetivo último por el cual se nos convocó como comisión no debe distraernos, es decir, cómo resguardamos la seguridad para las personas, toda vez que le damos sustentabilidad al sistema financiero y con estricto apego a los fallos. ¿Y todo esto para qué? Para también, como lo señalamos en el documento de la sección 5, para abrir una discusión que hoy día también nosotros estamos trabajando en ello de manera muy entusiasta y comprometida, de manera transversal, para dar una solución para avanzar en un proceso de transición de reforma. ¿Y por qué es importante entonces resolverlo primero a partir de estas indicaciones? Porque tenemos que entender que estamos en un proceso de resolución de un punto crítico para poder avanzar en una reforma y de no hacerlo bien, lo que tendríamos que hacer es suspender ese proceso y hablar más bien de un proceso de reconstrucción, toda vez que entraríamos en una crisis sanitaria de insospechadas consecuencias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Santelice. Tiene la palabra el senador Chaguán. Luego el senador Gaona, Macaya, Latorre, Castro y don Gonzalo Regada, si lo estima también a nombre de la... Sí, presidente, por su intermedio, saludar primero a la ministra, al superintendente, al director de FONASA, a los asesores, Jaime. Primero, por su intermedio, presidente, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad desde el punto de vista del trabajo que hizo la comisión técnica, que trabajó al alero de esta Comisión de Salud para avanzar no solamente en una propuesta que nos permita aplicar
los fallos de la Corte Suprema, estamos en Estado de Derecho y los fallos de los tribunales de justicia se tienen que aplicar, sino que además para sacar adelante una reforma a la salud. Y acá ha sido esta propia Comisión de Salud la que ha sido muy activa, no solamente con el Comité Técnico, con la Comisión para la Reforma, y agradecer la disposición que hemos tenido transversalmente, y usted en particular, para lograr sacar adelante justamente ese mecanismo que debiera ser el backup que debiera tener el Ministerio de Salud para entender que una oportunidad para administrar de mejor manera la lista de espera, particularmente en el seguro público de salud, FONASA, donde tenemos efectivamente una pérdida de vida humana de 19.000 personas en lista de espera durante el primer semestre del 2022 y donde tenemos hoy día 17.000 garantías de oportunidad de alguna manera vencidas solo en cáncer. Entonces yo quiero señalar que la solución y la alternativa que se ha dado en virtud de las indicaciones que se han presentado no soluciona el problema. No soluciona el problema. Entonces yo tengo las primeras consultas respecto a FONASA. La modalidad cobertura complementaria se propone excluyente de la modalidad de libre elección, lo que es un cambio de lo que hoy día tenemos. Por eso es bueno que usted lo aclare. En ese sentido, si es efectivo que eso ocurra, ¿cuáles serían las proyecciones de FONASA en cuanto a la inscripción de prestadores privados en la modalidad de cobertura complementaria? ¿Cuáles serían los incentivos que tendrían los prestadores de salud para inscribirse en la modalidad de cobertura complementaria, teniendo presente que el arancel es diferente a la modalidad de libre elección? ¿Y cuáles serían los incentivos que tendrían los beneficiarios de FONASA para inscribirse en la modalidad de cobertura complementaria? Entonces acá, y esto es parte de las cosas que me gustaría que pudiéramos despejarla, es parte de las interrogantes que tenemos. La segunda, en cuanto a otras coberturas. El artículo 8º, transitorio, de las indicaciones, establece que FONASA podrá otorgar cobertura por GES a los ex beneficiarios de las ISAPRES que se encuentren accediendo a esta garantía. Preguntas. ¿Qué pasa si FONASA no puede hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Las personas tendrán que ponerse a la fila de las personas que están hoy día en listas de espera? Y por tanto, esa es una decisión que debemos tenerla informada, porque nosotros no podemos establecer un cheque en blanco respecto a esta materia que nos parece compleja. Luego, respecto de materias que no están contempladas en las indicaciones y que son hoy día parte de las prestaciones de salud que hoy entrega la ISAPRE, la hospitalización domiciliaria. Nos gustaría saber cómo efectivamente la hospitalización domiciliaria es parte también de las indicaciones. En cuanto a las consultas relacionadas con el sistema de ISAPRE, se establece la creación de un consejo consultivo sobre seguros previsionales de salud, pero se establece que no tendrán las decisiones o las propuestas, pronunciamientos, estudios, no tendrán el carácter de vinculante. Yo tengo el temor de que tengamos el mismo ejercicio del comité técnico que está bajo el alero de esta propia Comisión de Salud y que finalmente terminen no siendo escuchadas oportunamente. Luego, respecto a la forma de cálculo de la evolución de cobros en exceso. A mí me parece complejo porque los sistemas de seguro funcionan con el principio de la mutualización del riesgo. Entonces, a mí me parece complejo de alguna manera que esto no esté adecuadamente cubierto. Algunas preguntas. ¿Cuántos son los cotizantes de ISAPRE que recibirán las devoluciones? ¿Cuántos cotizantes de ISAPRE verán aumentados los precios de los planes de salud y en qué monto? ¿Y cuántos de estos cotizantes no podrán financiar esos aumentos? Una proyección, y podrá generar un incentivo a la migración justamente a FONASA. Ya hemos visto justamente que ahora se ha producido en los últimos meses con PIC justamente una migración de las ISAPRES FONASA y particularmente de los jóvenes. Entonces, mi inquietud es que se provoque un descreme por parte de las ISAPRES y finalmente tengamos los cotizantes de mayor edad y de más altos ingresos en la ISAPRE, y finalmente, porque no se pueda financiar los aumentos, tengamos un traslado o una migración de los afiliados de las ISAPRES a FONASA. Respecto a la Superintendencia de Salud, yo creo que tenemos que tener una sesión especial respecto a las facultades y atribuciones que se están proponiendo, particularmente en el proyecto de ley, cómo será el proceso de toma de decisiones,
toda vez que ya el Consejo Consultivo se ha dicho que no tendrá un efecto vinculante. Entonces, acá tenemos un tema que dice fundamentalmente en que podemos establecer una amplia discusión en esta comisión. Pero todas las indicaciones que se requieren para resolver esta materia son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y, por tanto, nos gustaría saber cuál va a ser la voluntad del Ejecutivo de, finalmente, moverse de las propuestas de indicaciones inicialmente presentadas. Yo quiero también reconocer el esfuerzo porque hay también algunas de las materias, yo diría, una amplia gama de aquellas que han sido recogidas. Por ejemplo, establecer el carácter de seguridad social en salud, en que estamos todos de acuerdo. Ministra, por su intermedio presente, todos estamos de acuerdo en establecer un concepto de seguridad social respecto al aporte del 7%. Y eso es una materia que es relevante y que finalmente va a terminar que efectivamente podamos contar con un 7% de la cotización. Pero esto tiene que también ir de la mano de la voluntad de sacar adelante temas que hacen relación con la mejor administración del sistema. Por ejemplo, el otorgamiento de licencias médicas. Acá se requiere, yo entiendo, discusión inmediata y apoyo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para sacar adelante el proyecto de ley que hizo relación con sanciones, incluso penales, administrativas y de multa económica, particularmente aquellos que establecen o emiten licencias médicas falsas. Hay una materia que no fue contemplada en ese proyecto que hizo relación con las licencias médicas otorgadas desde el extranjero. Efectivamente, hoy día tenemos profesionales que tienen el EUNACOM en Chile, que se han instalado en el extranjero y que han funcionado como verdaderas industrias de eventuales ventas de licencias médicas falsas. Ese es un tema que no quedó contemplado en ese proyecto y yo espero que pueda ser incorporado como indicación. Del mismo modo, yo quiero reconocer también que hay otras materias que efectivamente logran ser recogidas por parte del Ejecutivo y agradecer la voluntad, particularmente de la ministra, por ejemplo, para el ajuste de los precios base. Pero, que puede ser la alternativa, porque como hemos conversado, ministra, esto es un sistema que, si bien establece que tenemos que ajustar para que en definitiva se logre asegurar la provisión mixta. Pero lo más importante, ministra, acá estamos enfrente a una eventualidad de una crisis sanitaria muy compleja y por tanto que hay que tener rapidez. Y por último, por esto termino, yo creo que es fundamental también, ministra, entender que acá se requiere voluntad política del gobierno. Y yo quiero pedirle que tengamos esa voluntad política para que tanto el trabajo del comité de expertos, y quiero agradecer al exministro Emilio Santelice, al doctor Emilio Santelice, como también al comité por la reforma, que está trabajando justamente, tenga el influjo necesario con el Ejecutivo para sacar adelante una reforma. No perdamos la oportunidad, ministra, de que saquemos adelante una reforma que dé certezas tanto a los pacientes de FONASA como a los pacientes de ISAPRE para tener una sola salud de calidad y no de primera y segunda calidad. Y eso implica que un plan garantizado universal, que sea espejo para los afiliados de FONASA y ISAPRE, es fundamental. Gracias, presidente. Muy bien. Se ha incorporado la senadora Jimena Órdenes también, que tenía un vuelo atrasado y se inscribe para las intervenciones. Senador Gaona, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no voy a hacer un detalle pormenorizado de cada una de las indicaciones, porque eso será materia de la discusión en particular y suscribo buena parte de lo que ha señalado ya el senador Chaguán. Por tanto, no voy a profundizar en esos temas. Yo quisiera irme un poco más a lo global de esto. Y antes de ello, quisiera pedirle, presidente, que pudiésemos invitar para la próxima sesión a los especialistas del Comité Técnico para que nos vengan a dar su opinión, además de la opinión que ha dado el doctor Santelice, en la opinión de los otros miembros de la Comisión Técnica, especialmente de Espacio Público, del doctor Cuadrado, en fin, quiero escucharlos, digamos, si es posible que eso usted lo pueda aceptar y materializar en la medida de lo posible, digamos. Por otra parte, también quisiera, presidente, que a instancia suya, quizás no para una comisión, pero sí pudiésemos reunirnos con el comité que está llevando adelante la reforma
especialmente los técnicos, para ver si en realidad si esta fuera la ley corta, si tiene viabilidad una reforma a la educación con esta ley corta, con lo que está proponiendo ahora el Ejecutivo. Yo creo que sería bueno que conversáramos. Yo sé que ustedes mantienen y sostienen reuniones permanentes con el Comité para la Reforma, pero nos gustaría también a nosotros tener la posibilidad de participar en esas reuniones o que se organice algo especialmente a la luz de estas indicaciones o de este nuevo proyecto de ley corta que acaba de presentar el Gobierno la semana recién pasada. Esos dos elementos, si fuera posible, presidente. En tercer término, yo no sé si la verdad las cosas que el Gobierno está realmente convencido de lo que está presentando, o si tienen un acuerdo unánime para presentarlo, porque además escuché que pareciera que están disponibles a hacer modificaciones. Por lo tanto, no sé si realmente están convencidos de lo que están presentando y de verdad creen que esto resuelve el problema. Yo creo que no. Yo creo que eliminar el concepto de mutualización del riesgo y, por tanto, la mutualización de la deuda hace inviable absolutamente la subsistencia del sistema privado de salud y eso hace necesariamente que caigamos en un seguro único estatal. Pareciera que a algunos en el Ejecutivo eso les encanta. A nosotros en la oposición no nos gusta eso, nos gusta la provisión mixta y evidentemente no vamos a aceptar ese tipo de situaciones, digamos, por lo menos por mi parte. Dicho eso, cuando el comité de expertos plantea de que se produce una deuda a un monto determinado, que creo que es un poco más de 450 millones de dólares o algo por el estilo, plantea que y eso evidentemente está dentro de un sistema. Y para poder hacer frente a eso, lo que se necesita es que las aseguradoras privadas tengan la posibilidad de tener ingresos hacia adelante, dado que la Corte Suprema indica que no van a subir tienen que bajar los precios y además no pueden subir a las personas que le bajan esos precios, genera evidentemente un déficit de ingresos. Por lo tanto, debiera necesariamente un ajuste de precios base. Y ese ajuste de precios base, el Comité Técnico lo calculó en promedio el 12% y una ISAPRE que tiene más problemas, poco más allá del 35, 36 o casi 38%. Eso es con una deuda a devolver de 450 millones de dólares. Cuando estamos hablando de una deuda de 1.000 millones de dólares, ¿de cuánto estamos hablando de aumento de los precios base? Porque lo señalan acá en las indicaciones, que se ajustarán los precios base. ¿De cuánto estamos hablando? Necesariamente, para poder financiar la devolución hacia atrás quiero decir, la devolución de estas deudas que están pendientes o estos cobros en excesos, en fin, sin mutualización, hay que financiar ingresos hacia adelante. Si no, no hay forma de pagar esto. Realismo político, realismo financiero. Y esta propuesta que ustedes acaban de presentar carece completamente de realismo, porque no van a poder asegurar ingresos hacia adelante si es que no suben los precios de manera importante, que ya en lo que señaló el Comité Técnico no eran menores. Esto significa subir los precios de los afiliados, a tal punto de que lo más probable es que muy pocos puedan pagar esos precios, provocando el éxodo masivo hacia el FONASA. El FONASA estará en condiciones de efectivamente brindar las mismas prestaciones en calidad y oportunidad, sobre todo en oportunidad, porque no me cabe duda de la calidad que entregan los servicios hospitalarios, pero en oportunidad. Claramente hoy día queda demostrado que el FONASA y el sector público no es capaz de brindar una atención en oportunidad. En calidad no lo voy a poner en discusión porque el nivel de nuestros profesionales en el sector público es de los mejores, pero en oportunidad no tenemos esa capacidad. Por tanto, se está arriesgando la posibilidad de que mucha gente no pueda pagar esas alzas de precio y evidentemente eso vaya a engrosar listas de espera y además engrosar, ¿por qué no decirlo?, con todas sus letras, el riesgo de vida de muchas personas. Por tanto, suscribiendo lo que ha señalado el senador Chaguán, a mí me gustaría que me explicaran cómo piensan afrontar esa deuda de 1.000 millones de dólares que ustedes calculan sin subir los precios de una manera tal que haga imposible a la gente pagar. A mí no me cuadra por ningún lado. Entonces yo les pido realismo político y realismo financiero. Yo no sé si es con renuncia o sin renuncia, pero no sé cómo sea. Yo creo que tiene que ser un realismo con renuncia a esta bizantina idea de un seguro único estatal. Y por tanto, solo para finalizar, que yo creo que este es el meollo del asunto y lo central. ¿Cómo van a resolver este tema con estas indicaciones que yo creo que no resuelven el problema? Preocupa también a propósito de toda la migración, porque si siguiéramos en esta línea, si lograran convencernos a los que estamos en esta comisión
y además convencer a la sala después que este es el camino, resulta inquietante en el articulado transitorio cuando señalan, especialmente el artículo 8, que regula el caso de los afiliados a quienes no se les haya pagado la totalidad de la deuda y que estén recibiendo uno o más prestaciones correspondientes a garantía explícita en salud, en cuyo caso FONASA podrá, no pues, deberá. Si usted le está diciendo a una persona que le va a subir el precio de su plan de salud y esa persona está recibiendo atenciones GES, por ejemplo, el FONASA tiene que garantizar que esa persona continúe con sus prestaciones y donde la está recibiendo, no donde el FONASA se le ocurra. Por lo tanto, porque aquí se trata de proteger la salud de las personas. No se trata de buscar una alternativa para enfrentar una situación solo compleja de unas aseguradoras que quiebran, no se trata de cómo protegemos la salud de las personas. Y evidentemente el articulado transitorio, tanto en la 8ª, 9ª y 10ª transitoria, a nosotros nos dejan, por lo menos a mí me dejan muchísimas dudas si de verdad, efectivamente, van a brindar la misma atención de salud a esas personas en calidad, que puede ser, que no tengo problema en admitirlo eso, pero en oportunidad, que claramente el FONASA hoy día o el sector público no es capaz de brindar oportunidad en la atención de salud. Eso, muy bien, muchísimas gracias. Y respecto a las peticiones, ¿habría acuerdo? Vamos a organizar las sesiones, porque yo creo que serían sesiones vía Zoom o híbridas, para compatibilizar bien tanto el comité técnico, que entregué punto de vista, además de Emilio, y de los comités de reforma, para precisarles también el rumbo de acción y todo lo demás. Muy bien. Muchas gracias. Senador Macaya tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades que nos acompañan. Yo voy a tratar de ser lo más ejecutivo posible. Algunos aspectos administrativos. Entiendo que la Comisión de Salud hace poco más de un mes acordó, porque siempre ha habido conciencia de que para implementar los fallos, y es la razón por la cual se citó a esta instancia, la mesa técnica, se requería tener una ley para implementar los fallos. Originalmente era un fallo, pero después nos dimos cuenta de que para el segundo fallo también del GES se requería una ley. Yo me imagino que la carta que fue enviada el 24 de septiembre por la Comisión de Salud a la ministra, entender cómo se está viendo eso, porque acá hay fallos que se acaban de generar en la semana pasada, si no me equivoco, con la Corte Suprema, a propósito de las primas GES. Y si eso, si eso finalmente se termina, no se termina teniendo una prórroga para ese fallo en particular, no tiene mucho sentido que sigamos haciendo discusión. O sea, en el fondo se consolida algo que yo lo he dicho siempre, pero yo de buena fe hemos escuchado a las distintas autoridades del Ministerio. Se consolida lo que dice el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que vamos a tener un seguro único, más allá de que el programa de gobierno, por cierto, ya haya ciertos ajustes de cómo se va a ir cumpliendo, pero cualquier discusión sobre una eventual reforma de salud, que es la razón por la cual se citó a esta mesa, pierde sentido si las ISAPRES colapsan y nos quedamos en la práctica por los hechos, no por una reforma, con un seguro único implementado por la vía de los hechos, de las consecuencias de un fallo, y desde esa perspectiva a mí me gustaría entender si se acoge o no esa petición que se hizo el 24 de septiembre por parte de la Comisión al Ejecutivo y eventualmente, presidente, quizás también desde la perspectiva de este poder del Estado, de este poder del Estado, presidente, del Senado, de la Comisión de Salud del Senado, si nosotros también pudiésemos ser partícipes de esa solicitud de prórroga. Porque no tiene ningún sentido hablar de una reforma del sistema de salud si finalmente tenemos, por la vía de los hechos, no por una reforma legal, que esto se consolida. Segundo, a mí me llama la atención... Perdón, señor Macaya, esa misiva del 24 de septiembre... Sí, es una misiva que, en sesión de fecha 25 de septiembre, por la unanimidad de sus miembros de la Comisión, que la solicitud formulada al Ejecutivo pedir la prórroga a la excelentísima Corte Suprema respecto al cumplimiento de sus fallos se extienda tanto sobre el tabla de factores y GES, por los dos fallos, no solamente por el tabla de factores, sino también por la GES. Esa fue la solicitud, y para entender cómo se está desarrollando ese tema por parte del Ejecutivo. Segunda, lejos el aspecto más relevante, y a mí me llama la atención también que no sea considerado por quienes defienden que tengamos un sistema de seguridad social, es la ausencia del concepto de mutualización en las indicaciones presentadas. Es lejos lo más relevante del fallo, es lejos lo más relevante de lo que le falta interpretación.
a mí me gusta mucho una carta que envió Eduardo Engel de Espacio Público al diario El Mercurio cuando estaba comentando esto, que en el fondo ya el cálculo de la comisión técnica, lo que hizo la comisión presidida por Emilio Santelice, era un cálculo correcto, porque consideraba tanto a los afiliados que pagaron de más, pero también a los que pagaron de menos. O sea, la correcta compensación de riesgo en un sistema de seguridad social, con un sistema adecuado, equilibrado, permite que personas con más riesgo tengan ciertamente una compensación y se les cobre de más en la medida adecuada, por cierto, que aquellos que no tienen ese riesgo. Por ejemplo, y lo dice expresamente don Eduardo, si una ISAPRE cobra 1 millón de pesos de más a un afiliado, pero 700.000 pesos de menos al otro, no podemos quedarnos solamente con que la ganancia de la ISAPRE o el cobro en exceso fue de 1 millón de pesos. O sea, el equilibrio adecuado, y eso es algo que no se contempla en el fallo y tampoco se contempla en las indicaciones que se han presentado el día de hoy. La ganancia o lo recibido en exceso por parte de la ISAPRE es la compensación, son 300.000 pesos, no el millón. Y ese es el error, y es un error que fue corregido correctamente por la comisión técnica, y yo lamento mucho que no se haya recogido las indicaciones para esto que presenta el Ejecutivo el día viernes. Yo comparto las aprensiones que han manifestado tanto el senador Chaguán como el senador Gaona respecto a no tener un consejo consultivo robusto, que también es desoír la recomendación de la comisión técnica, un consejo consultivo que no quede solamente como una recomendación a la superintendencia y que la superintendencia finalmente tome cualquier decisión, porque al final, si uno quiere, en la lógica de la modernización del Estado futura, que más allá de los cambios de gobierno y cambios de signos políticos de los gobiernos, tengamos una estabilidad en el sistema de salud, no nos sirve tener una recomendación y que el gobierno finalmente termine por la vía de un cargo de confianza política, en este caso, tomando la decisión que quiera el superintendente. O sea, me parece que hay ahí una recomendación desodida que en aras de la correcta gestión, parece que no le gustó al superintendente porque está comentando al director de FONASA, pero yo le pido un poquito de respeto para poder terminar lo que estoy diciendo. Gracias, muchas gracias. Totalmente respetuoso, totalmente respetuoso. ¿En qué no he sido respetuoso, perdón? Imputarme, por ejemplo, que yo arbitrariamente podría tomar una decisión. Estoy hablando del cargo, no estoy hablando de usted. Por favor. Yo le pido, presidente. Perdón, continúe, Sí, senador Macaya, por que favor. usted está interviniendo. No, es que no desconozco por las razones por las cuales el superintendente está tomándose el tema personal. A mí me parece que cualquier superintendente de cualquier gobierno, de cualquier signo político, no puede tomar una decisión arbitrariamente, y nos parece que la recomendación que había hecho el Consejo Técnico, el Comité Técnico, justamente lo que buscaba era evitar arbitrariedad y tener un sustento técnico en las decisiones que se tomen. Presidente, por último, quiero también hacerme cargo de la preocupación, complementar un poco la preocupación que hace el senador Gaona respecto del eventual colapso de alguna ISAPRE y lo que significaría un paciente del sistema ISAPRE, sobre todo aquellos crónicos que sean traspasados a FONASA. El senador Gaona hacía la prevención de la facultad que se le otorga a FONASA y no la obligatoriedad que se le otorga a FONASA para recibir a esos crónicos. Yo creo que la respuesta, presidente, en esa facultad, lamentablemente está en la realidad financiera que tiene el sector salud público. O sea, y particularmente en promedio un usuario del sistema ISAPRES cotiza no el 7%, cotiza en promedio el 10%. Acá lo que vamos a estar haciendo es no obligar, porque se recogió esa sugerencia de parte del Comité Técnico que la cotización de FONASA sea el 7%. Hay una diferencia de un 3%. Por cierto, no hay una capacidad financiera. Él podrá, a mi juicio, está sujeto a esa capacidad financiera de FONASA de recibir particularmente un paciente crónico, particularmente el financiamiento de los medicamentos de los pacientes crónicos que están hoy día en el sistema ISAPRE y que van a tener que ser traspasados a FONASA. Yo creo que el tema central es la preocupación que tenemos que tener sobre los usuarios y sobre la continuidad de la atención de los tratamientos. Evidentemente también acá hay una preocupación, una prevención que tiene que ver con
en el caso de que caiga una ISAPRE, y particularmente aquellos crónicos que están en esa ISAPRE, que tengan continuidad de tratamiento que no sea facultativo de FONASA, sino que sea obligatorio por parte de ellos. Con eso, presidente, gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el senador Latorre, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, superintendente, director de FONASA, equipo, asesores, exministro Santelice. A ver, algunos comentarios en esta primera sesión donde se está poniendo en común en la Comisión de Salud las indicaciones. Todavía no entramos en periodo de votación, ni mucho menos, sino que recién de entrar a discutir las indicaciones en particular. Yo valoro que, y siempre lo dijimos, el informe de la Comisión Técnica iba a ser un insumo para la discusión de la ley corta. Nunca dijimos que iba a ser vinculante el 100% de ese informe, ni tampoco somos un buzón de la Comisión Técnica. Creo que todos tenemos el mismo espíritu de dar respuesta a las personas, darle certeza a las personas, de cómo salir de un problema complejo que no lo generó el gobierno del presidente Boric, lo generaron las ISAPRES, y ahí están los dos fallos contundentes de la Corte Suprema. Y también, lo hemos dicho desde un inicio, ha habido, digamos, este problema, esta regulación que se le dio haber hecho al sector privado, debió haber sido hace mucho tiempo atrás, y por tanto también ha habido una responsabilidad, una corresponsabilidad de los gobiernos de turno y del Parlamento en no haber abordado esto y tener que enfrentarlo cuando el asunto explota a nivel judicial. Pero bueno, más allá de eso, estamos en este entuerto. ¿Y cómo salimos de este entuerto? Yo creo que el Ejecutivo en sus indicaciones recoge gran parte de las recomendaciones. No tiene por qué recogerlas todas, pero recoge gran parte en sus indicaciones de las propuestas del informe de la Comisión Técnica. Yo valoro que quede fuera lo de la mutualización, porque yo considero que sí tiene un sustento teórico, en la teoría de seguros, digamos, ¿no? Pero no jurídico. Digamos, muy complejo darle esa vuelta para facilitar y beneficiar a las ISAPRES, y además que la rebaja de la deuda me parece que era muy poco viable también políticamente. Creo que no hay piso para aquello. Pero sí se expresa en varias indicaciones. Y claro, acá hay una diferencia, porque los seguros privados, y particularmente como han operado las ISAPRES en Chile, no operan con lógica de solidaridad, es una solidaridad residual. No es una institución que se rija por reglas de seguridad social. Eso va a ser probablemente la transición que haya que hacer en una reforma, no en la ley corta, pero cómo avanzamos hacia allá. La lógica de los seguros privados es una lógica de descreme, de discriminación, de evaluación de riesgos, ¿no? De enfermedades, preexistencia, declaraciones de salud. Esa ha sido la lógica de operar de las ISAPRES, donde las mujeres particularmente han sido poblacionalmente uno de los grupos más discriminados, castigados, y yo creo que ahí más se les debe, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? A diferencia de cómo funciona FONASA, que sí hay una lógica de solidaridad en el sistema, intrínseca al sistema, ¿no? Las ISAPRES operan con otra lógica, una lógica de negocio, de persecución de lucro en primer lugar, de discriminación y de riesgo sanitario. Punto. Por tanto, esa vuelta me parece compleja. Está bien la teoría seguro, pero en términos jurídicos me parece que no hay sustento. Después, yo valoro también el hecho de que una persona que se le adeuda X cantidad de dinero por cobro excesivo y se cambia de una ISAPRE, ¿no? Y se cambia a otra ISAPRE o se cambia a FONASA, bueno, esa deuda continúa. Y por tanto me parece que eso quede bien establecido en la ley para darle certeza a las personas. Creo que también hay que mirar esa parte, eso yo lo valoro. Sobre contención de costos, tal vez yo esperaba un poquito más. Y creo que se deja muy al arbitrio, es mi opinión inicial, ¿no? Se deja muy al arbitrio de cada ISAPRE, que presenta su plan de pago y su plan de contención de costos. Y claro, un consejo asesor evalúa, etcétera, hay una retroalimentación, pero cada ISAPRE saca sus cuentas, saca sus números. ¿Cómo hacen los países? Y ahí, presidente, solicito por su intermedio, tal vez a la biblioteca, un estudio breve, comparado, de tal vez tomar algunos ejemplos
de cómo hacen los países que tienen sistemas de salud robustos, ¿no?, desarrollados hace muchas décadas, donde operan seguros privados con fines de lucro, en algunos casos en primer nivel, en otros casos en segundo nivel, pero ¿cuál es la regulación pública que se hace a esos seguros respecto a contención de costos? ¿Se les deja a cada uno que presenten sus planes? ¿Hay una regulación por ley? ¿Hay ciertos límites que se les ponen? Me gustaría que eso puede servir tanto como insumo para la discusión de la ley corta como para el comité de reforma. ¿Cómo operan esos seguros privados, ¿no?, en términos de contención de costos? Porque me parece que acá se deja muy a manga ancha, digamos, a que cada ISAPRE defina su propio modelo de negocio en términos de contención de costos. Ahí hay un punto. Después, sobre FONASA, yo valoro la propuesta de la modalidad de cobertura complementaria para las personas que ya antes de los fallos de la Suprema, ha habido una migración masiva de ISAPRE a FONASA y probablemente ahora pueda seguir existiendo lo mismo, esa misma dinámica, esa misma tendencia, porque incluso con las recomendaciones del informe técnico, que son muy favorables a las ISAPRE, así todo, si se aplican tal cual al pie de la letra, hay 2 ISAPRES que entrarían en insolvencia. Así todo. O sea, eso habla de la poca sostenibilidad del sistema, y por eso muchos especialistas, incluso de centro derecha, dicen esta es la crisis de la ISAPRE es una crisis terminal, ¿no? Es una crisis terminal. Entonces, sobre FONASA yo valoro la modalidad de cobertura complementaria como una manera de ir haciendo un aterrizaje suave a las personas que vienen de ISAPRE a FONASA, pero, por ejemplo, y lo planteo como pregunta, si se podrá incorporar una modalidad de compra de servicios más allá de GES, ¿no?, que en la misma ley lo podamos incorporar, entre otras cosas para dar respuesta y certeza jurídica y certeza en la prestación de servicios sanitarios a las personas, listas de espera, etc. Eso. Por último, presidente, lo último, claro, lo hemos dicho otras veces, esta crisis es terminal y por tanto nos plantea la pregunta de cómo avanzar hacia una transición de reforma. Hay visiones distintas, yo tengo una visión distinta a lo que ha planteado acá la UDI, al menos los representantes de la UDI. Yo creo que en muchos aspectos podemos tener la voluntad de llegar a acuerdos para darle certeza a las personas, pero tampoco esconder que tenemos visiones políticas distintas. Yo creo que no es ninguna pretensión bizantina o algo así, como se ha dicho, que por lo demás es como funcionan muchos países desarrollados que tienen seguros nacionales de salud universales y que sobre eso hay un piso complementario de personas que tienen capacidad de pago y de querer tener un seguro complementario. Eso funciona en muchos países desarrollados, capitalistas, gobernados por la derecha incluso, en el mundo. ¿Por qué no podemos avanzar en Chile para allá? ¿Es tabú eso? Bueno, habrán distintas posturas, podremos dar esa discusión. No es la ley corta, yo creo que es una discusión de reforma, pero sin duda que va de la mano, ¿no? Va de la mano porque estamos frente a una crisis terminal de las ISAPRES tal cual las conocemos. Eso, presidente, por ahí me quedo por ahora. Gracias. Muchas gracias. Senadora Órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar al presidente del Senado, a la ministra de Salud, a través de ella, a todas las autoridades y el equipo que la acompaña, al presidente del comité de expertos y a los presentes. Yo voy a partir un poco con porque obviamente tenemos que procesar más el informe y las indicaciones que el Ejecutivo ha presentado el día de hoy. Pero algo que sí ya conocemos es los resultados o las medidas que propuso el comité de expertos. Yo tengo la impresión que hay puntos respecto a los cuales sí hay acuerdo, o al menos aparecen un poco con mayor claridad. La cotización obligatoria al 7% para las ISAPRE, me parece que además, si vamos a hablar de la deuda, es una variable importante a considerar. Sí. Actualmente, según datos de la Superintendencia de Salud, aproximadamente un 30% de los afiliados tiene contratado un plan cuyo precio final pactado, entiendo, es menor al 7% de la cotización legal. Entonces, creo que eso hay que llevarlo también a un monto. O sea, ¿qué significa eso? Porque eso evidentemente que está asociado a un tema que es bien importante en la discusión que hemos dado, que tiene que ver con la deuda. Asimismo, para los afiliados al FONASA no existen excedentes porque la cotización es de un 7%. Entonces, un 7% obligatorio me parece que es un tema que al menos en principio deberíamos ir
avanzando, porque además yo entiendo que ahí se dejarían de generar excedentes. Entonces, me parece que esa es una variable importante y que lo consideró y lo planteó el comité de expertos. Por otro lado, que no está tan planteado a nivel como de indicaciones, pero otra variable también asociada a eso es la disminución de gastos de administración y venta. O sea, actualmente no existe normativa que establezca límites o criterios para los gastos de administración y venta en que incurren las ISAPRES. Por lo tanto, y lo que se propone, entiendo yo, en el primer comité es establecer ciertos límites. Y se hablaba de la reducción, si no recuerdo, de un 10%. Entonces, creo que esa es otra variable, porque obviamente también está relacionado a todo lo que es gastos y deuda. Lo digo porque otros sectores como las mutuales tienen un gasto de administración y venta alrededor del 6%. Entonces, creo que ya es hora de que empecemos, como yo diría que a hilar de manera más fina. Y digo esto porque si hay un impacto significativo, supongo yo que algo de esto estuvo detrás para no considerar la mutualización. La mutualización yo diría que es de las variables que, para mi juicio, es más complejo. A mí la verdad que no es que me haga tanto sentido. Entiendo la racionalidad que se planteaba, y lo decía el senador Macaya, pero no flota mucho la mutualización, para ser bien honesta, al menos en mi caso. Y era la medida que reducía más la deuda de las ISAPRES. Por eso hago la pregunta, creo que tenemos que empezar a imponer cómo juega con el 7%, cómo juega con la reducción de los gastos de administración y venta. Lo otro, la adecuación de acá en las indicaciones, yo no veo nada respecto al ámbito GES, porque las indicaciones relativas a la deuda de la ISAPRE se refieren a más bien a la tabla de factores. Entonces, el comité técnico proponía una alternativa, hacer un alza al precio base extraordinaria y un alza al precio GES, que era 0,1, 0,2 UF por beneficiario mensual. Entonces, pregunta, o sea, si no hay referencia al GES, yo supongo que va a haber un alza en el precio base. Y también es, ¿cuánto es? Porque yo supongo que va a ser un alza importante. A todo nivel de supuesto, porque tenemos que avanzar más en eso. Otro tema que yo creo que sí es la medida de control del gasto de subsidios por incapacidad laboral, o sea, el uso indebido de las licencias. Ya incluso hay un proyecto paralelo. Entonces, en eso también hay que avanzar, porque ese gasto representa casi un cuarto de los gastos totales del subsistema ISAPRE. Entonces, yo al menos he dado 3 variables, presidente: gasto de administración y venta, el tema de las licencias médicas, el 7% obligatorio, que implican una reducción. Entonces, y ahí donde yo esa variable la haría al menos un link con la mutualización. ¿Por qué la mutualización apareció tan importante? Pues porque estas rebajas no eran tan significativas. Creo que en esa línea tenemos que seguir avanzando. Y lo digo porque el proyecto tampoco impone ningún techo al alza extraordinario al precio base. Entonces, por eso me preocupa, porque si al final la solución va a ser adecuar a través de los montos a través del precio base, puede que sean inviables también, porque eso al final se maneja por cada ISAPRE, y la superintendencia más bien viene a verificar. Entonces, creo que esa es una variable bien importante. O sea, no hay mayores criterios para que la superintendencia acepte o rechace una propuesta respecto del alza de precio base. La implementación del fallo GES no se vinculó a la entrada en vigor de la ley corta, como sí se hace el fallo de la tabla única de factores. Yo creo que esa es otra variable. Y otros temas ya más de detalle quizás, pero de manera más tangencial, está el tema de la fiscalización de la nueva modalidad de cobertura complementaria por parte de FONASA y la Comisión para el Mercado Financiero. Yo solo lo digo porque son 2 órganos que están fiscalizando un mercado específico. Respecto a la ley FinTech, por ejemplo, que regula los servicios financieros digitales, en algún minuto hubo ciertas tensiones, por decirlo de alguna manera,
entre la Comisión para el Mercado Financiero y el CERNAC, en ese caso. Entonces, me parece que son variables que tenemos que considerar. Y eso de mi parte por ahora, y creo que ya es hora de entrar ya en ingeniería de detalle o a cirugía mayor. Muy bien, gracias, senadora Orden. Les pido una prórroga por 30 minutos para poder escuchar al Ejecutivo y las palabras que faltan. Y someter a acuerdo la petición del senador Latorre de pedir un estudio de la biblioteca sobre las regulaciones comparativas en algunos países más significativos del mundo sobre seguros privados y seguros complementarios. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Senador Coloma, presidente de la corporación. Muchas gracias, presidente. La campanilla rápida usted es impresionante, la verdad es que es una enseñanza que la cual espero aprender. No, muy brevemente, yo la verdad es que no soy parte de esta comisión, pero he venido varias veces porque creo que, de verdad, quiero decir, presidente, por su intermedio, esta es una comisión que se ha tomado muy en serio la pega y me ha tocado inaugurar un par de seminarios y creo que realmente, para mí, no sé, lo siento como un tremendo aporte en un momento difícil, digamos, y por eso yo quería señalarlo. Dicho lo cual, me genera por lo mismo la conclusión que plantea las indicaciones un poquito triste, por así decirlo, porque no es primera vez que tenemos comisiones técnicas. Yo he estado en la Hacienda cada rato, tenemos comisiones técnicas, pero hay una tendencia, cuando es unánime, a seguirlo. No es obligatorio, tiene razón el senador Latorre, no hay obligación, pero hay un ánimo. Y ahora yo siento objetivamente, porque me leí, como estuve presente varias veces, leí las propuestas, vi las indicaciones y hay como un tema bien grande de diferencia. Entonces, ahora, no es que pueda haberlo, lo que pasa es que cuando uno siente que el Senado se está convocado a colaborar a resolver un problema y llega a un acuerdo transversal, y cuando ese acuerdo no es acogido, cuesta un poco más, eso lo quiero decirlo, porque yo creo que es un camino de resolución de varios conflictos que de alguna manera con esto se nubla, y a mí me hubiera gustado que hubiera sido algo diferente. Y la pregunta concreta, que es una pregunta, puedo ser ingenua, así que y puede que ustedes lo tengan claro, pero ¿la objeción a la mutualización es política o jurídica? Porque para mí ese es un elemento completamente central, digamos, porque si es jurídica, como vio el ministro, bueno, veamos si jurídicamente se puede hacer un debate y poder resolverlo. Si es política ya es otro tema. Entonces, a veces entonces me gustaría saber cuál es el tema de fondo, porque uno podría desgastarse si uno cree que es jurídica y decir no, hay otra interpretación que puede ser válida, o realmente hay una objeción política de otro orden, de cosas que, como voy a hacerlo, como ya no perdamos el tiempo, ¿te fijas? Entonces yo creo que es muy bueno saber eso al final, digamos. Si hubiera una fórmula en que jurídicamente hubiera un acuerdo amplio, en que pudiera hacerse, voy a partir de esa base, digamos, ¿ese sería el camino? O sea, ¿es una objeción jurídica? O cualquiera sea la respuesta que haya de una perspectiva jurídica, el tema es que a ningún evento puede considerarse algo de esa naturaleza. Creo que es bien importante para el debate que viene. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra don Gonzalo Regada y luego don Emilio Santelice, un adendo. Por favor, Gonzalo. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a los senadores y a las autoridades de gobierno presentes y a Emilio en su calidad de coordinador de la comisión técnica. Señor presidente, recordar que esta comisión ha estado debatiendo largamente sobre un riesgo eventual y muy grave que tiene el sector. Un riesgo que puede involucrar la salud de las personas. No podemos olvidarnos que eso está detrás de todo esto. Y reconocer, como ya lo hemos hecho en el pasado, el tremendo esfuerzo que está haciendo la Comisión de Salud del Senado. De manera de, en definitiva, perseguir algo que para nosotros nos parece que es lo más relevante, mantener el equilibrio financiero de este sector. Única manera de poder cumplir con sus propósitos, de cubrir otorgar las coberturas de sus afiliados y pagar las diferencias que se estime que corresponden por la aplicación de los fallos. No hay posibilidad de cumplir con los fallos ni de mantener esta industria funcionando sin ese equilibrio financiero.
Eso también lo reconoce el gobierno, la señora ministra, yo le he escuchado en varias ocasiones señalarlo, así es que es un tema que me parece que no está en discusión. La comisión técnica, cuando se constituyó, se le entregó como misión 3 objetivos y uno de ellos, el central, era mantener el equilibrio financiero de la industria como una manera habilitante para cumplir los fallos y mantener la cobertura de las personas. Y esta comisión técnica, al momento de entregarnos una solución específicamente en este ámbito, en el del equilibrio financiero, recurrió a 3 soluciones, a 3 elementos en su solución. El 7%, que ya se ha debatido aquí, según parece, concita un acuerdo general, un alza del precio GES, un esfuerzo de disminuir los gastos de administración y un alza de precios base, 4 en realidad. En su informe, la Comisión Técnica, en uno de sus últimos cuadros, nos indica algunas estimaciones. Ellos llevaron a cifras estas sugerencias. Y dice que si se considera el 7% como criterio para el flujo y además se considera alza de precios GES, incluso de 2 UF por beneficiario en el escenario más alto de alza de precios GES, y además una reducción del gasto de administración en un 10%, considerando todos esos elementos, aún así se requiere alza de precios base de 34% para una ISAPRE y de 22% para otra. Efectivamente era una solución compleja, pero que ocupaba todos estos elementos para poder lograr la posibilidad de un equilibrio de los ingresos hacia adelante. Hoy día conocemos las indicaciones del gobierno y de estos elementos, al menos el alza de precios GES pareciera no estar considerada. Y además de eso, tenemos una deuda mayor que la que esta comisión consideró. Señor presidente, creo que la palabra que podría resumir nuestra opinión sobre estas indicaciones es preocupación. Estamos preocupados, señor presidente, porque no tenemos certeza si en definitiva esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria y de esa forma mantener las coberturas de las personas y poder cumplir los fallos de la Corte. Pero como el propósito declarado de la ministra y de esta Comisión de Salud es lograr aquello, confiamos en que en el proceso de perfeccionamiento de esta ley se van a poder resolver estos temas para que sí se logre el objetivo deseado. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Doctor Santelice, brevemente. Sí, quería hacerme cargo a partir de la consulta que hace el senador Coloma, si esto es político o es jurídico. La verdad es que en la comisión nosotros analizamos el tema de la mutualización y efectivamente consideramos en los antecedentes que ahí tuvimos a la vista que no era un tema jurídico, por lo tanto podría ser político, y ahí tomo un poco lo que señala el senador Latorre, que políticamente era muy difícil hacer esta baja. Pero ahí también quiero partir y poner un punto que con el ánimo, como siempre lo hemos tenido, de contribuir a esta discusión legislativa, que ese valor de referencia de 1.400 millones que instala en un momento la superintendencia y que de manera muy nítida el intendente señala que se hace de forma literal, también tiene que ser sometido a revisión, porque estamos en el fondo en una referencia que genera expectativas. Pero fíjense que el problema que se tuvo a la vista finalmente, y que técnicamente está vertido también en nuestro documento, es que los precios bases por los cuales se calculó el diferencial eran precios bases de hombre entre 30 y 35 años. Y por consiguiente, si nosotros somos justos, como no me cabe duda que es lo que nos inspira todo, el precio base que se debería calcular cuando uno saca la tabla de factores es el precio base de la población general. Y la población general entonces va a tener precios bases de hombres y mujeres y tenemos que construir un precio base mixto, porque de lo contrario lo que nosotros estamos haciendo es un cálculo que deja afuera la cobertura de maternidad. Nosotros en su momento lo discutimos en la comisión,
Sin embargo, quedó en un anexo y no avanzamos en ello porque el apoyo técnico de la superintendencia nos hizo ver que eso iba a tomar más tiempo y no teníamos más tiempo. Y como habíamos avanzado bajo el concepto de la mutualización, llegamos a esta cifra. Y como ambos recogían el concepto de tener un pool de riesgo que recogiera los riesgos comunes, en términos de principio, era similar. Pero dado que se podría estar objetando, yo creo que podría ser interesante, señor presidente, que se revisara bajo el alero de la Comisión de Salud el estudio que hizo la Facultad de Economía de la Chile, liderado por el economista Álvaro Clark, que también formó parte de la comisión, en cómo de la superintendencia se estudia el precio base, pero sobre el precio base mixto, porque si no estaríamos cometiendo un error metodológico profundo y tomando decisiones que, independiente que haya una vertiente política, ¿no es cierto?, pero que nos estaría llevando a todos, el que pudiera mirar por una vertiente A o B, a un error. Y yo creo que ahí se puede hacer una contribución importante, señor presidente. Gracias. Muy bien, yo quisiera agregar a título mío un par de reflexiones antes de la palabra del Ejecutivo. Decirle que de todo lo que hasta el momento se ha ido conociendo, quisiera mayor precisión de algo que está ausente, que es el GES, efectivamente. Nosotros pedimos en su momento formalmente, hace un mes y medio, que se considerara por el Ejecutivo la prórroga también para el GES. Entiendo yo que hay gestiones desde las propias ISAPRE hacia la superintendencia, haciendo requerimientos al respecto, que a su vez se irían hacia la misma Corte Suprema. Quisiera precisar, clarificar sobre aquello, pero sin duda que es un tema estructural que, más allá de esa coyuntura, uno echa de menos qué articulación legislativa va a haber sobre GES, para que podamos profundizar este punto que es extremadamente sensible. Segundo, sobre los seguros complementarios y el precio base, el peligro siempre en estas cosas es que no termine el precio aplicado a las personas financiando la devolución hacia las propias personas. Este es un problema. Entonces, yo lo dejo enunciado porque esta es una complicación en general. Venía en el informe técnico un aumento de precio base con regulaciones. Ahora se establece en forma extraordinaria, no se dice de qué manera, en fin, si es separado ISAPRE por ISAPRE, qué características tiene, no está claro. Pero ese es un peligro que uno tiene que advertir, que esto no termine pasando de un bolsillo a otro, lo mismo que pague la gente a su propia devolución, sería un absurdo. Tercero, si está en la voluntad del Ejecutivo o no, como yo entiendo que sí está en el programa de gobierno, que las ISAPRES caminen hacia seguros complementarios en el futuro. Si es así o no es así, ¿cómo se entiende esa nueva regulación? Que naturalmente, por ejemplo, genera dudas cuando aparecen los seguros primarios. Y todos habremos visto en estos días que ya hay empresas en Chile que están haciendo seguros primarios. ¿Cómo es esto? Y más aún si la regulación solo quedase en la CMF, dado que no viene enmienda sobre aquello, entendiendo que esto es seguridad social. Y también está definido desde el programa de gobierno la regulación desde la Superintendencia de Salud. No se comprende. Luego se le da un gran poder a la superintendencia. Y sería bueno aclarar si este comité asesor ejecutivo es una nueva gobernanza que está planteada o no. Porque podemos hablar de gobernanza, y aquí hay propuestas para la gobernanza nueva de FONASA, para la gobernanza nueva de la superintendencia, pero que no vaya a haber una confusión entre un comité asesor de gran poder y de carácter permanente, no para la ley corta, sino de carácter permanente, con en el fondo una nueva gobernabilidad de la superintendencia, que habría que explicitarla, si es así, para que quede meridianamente claro. Y por último, yo al menos he hecho un poquito, no sé, la sensación de que no se consideró lo que me imagino, porque entiendo yo la ministra lo va a plantear o tiene que señalarlo. Esto no va solo, sino va asociado a mecanismos de reforma de la salud, transicionales. No se entendería. Entonces, yo quisiera que hubiera explicitación de aquello, de modo tal de que hubiera claridad también del horizonte, porque es evidente que un intríngulis financiero es eso, como el que hoy día tiene el sector privado asegurador de ISAPRE, y otra cosa es cuál es el camino que permita que la complementariedad público-privada funcione en Chile, bajo reglas nuevas, distintas. ¿Y cuándo partimos con eso? ¿Partimos en otro gobierno o partimos en este gobierno? Aquí apostamos que partimos en este gobierno, y por eso se está trabajando aquí.
Y le damos el respaldo a los dos comités de reforma que están funcionando, el de exministro y el comité técnico. Obvio. Pero eso requiere también señales desde el Ejecutivo de clarificación. Bien. Como no vamos a terminar hoy día, pero le vamos a dar la palabra y tiene un tiempo razonable, ministra, hasta las 2:30, para que también el superintendente, si desea. Tengo impedimento de hacer más sesiones esta semana, por normativa. Así que vamos a quedar para el otro lunes. Va a ser la continuación de esto para ir viendo en qué momento vamos confluyendo, pero a partir de ir claro, a las 12, para ir digiriendo este paquete de indicaciones y lo que viene después. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Agradecer las intervenciones que nos van a permitir hacer algunas aclaraciones respecto a las indicaciones. Yo creo que efectivamente es necesario que se revisen con mucho cuidado para establecer el nivel de compatibilidad que tiene con las recomendaciones que se han hecho y lo que se ha discutido en esta misma Comisión de Salud del Senado. Por cierto, que la voluntad del Ejecutivo es tratar de responder a esta situación de crisis de la ISAPRE y mantener un sistema que es mixto como el sistema que hoy día tenemos y evitar la disrupción de los servicios, razón por la cual estamos presentando este proyecto de ley y además presentando las indicaciones que incluso se abren a incluso permitir un ajuste de precio base, que fue lo primero que nos solicitaron las ISAPRES cuando nos reunimos con ellos con ocasión de la sentencia. Hay que entender también de que este proyecto lo que busca es dar cumplimiento a la ejecución de las sentencias. No es un proyecto de reforma a la salud. Nosotros, por cierto, que vamos a seguir discutiendo el tema de reforma, pero no va a ser en este proyecto que vamos a dar curso a la reforma de la salud, porque eso, primero, que escapa de las ideas matrices y, por cierto, que escapa del horizonte temporal que tenemos de premura de responder a esta situación, a esta sentencia de la Corte y de dar certidumbre. Entonces, aclarado, quiero que quede muy claro ese tema. Sí tenemos convencimiento del balance que tenemos en nuestras indicaciones, pero por cierto que nos abrimos que estamos en una primera parte de la gestión de este proyecto de ley y tenemos que ir a la Cámara de Diputados y probablemente van a surgir nuevos comentarios y nuevos temas que se quieran incorporar en el proyecto y estamos abiertos a discutirlo ciertamente. Con respecto al tema del Consejo Consultivo, nosotros nos abrimos al tema de incorporar el Consejo Consultivo. Lo que sucede es que el cambio de la gobernanza de la Superintendencia de Salud va a ser algo más profundo y estamos abiertos a continuar con proyectos que mejoren esa gobernanza, pero también estamos empujados por el tema de este proyecto de ley que es para dar respuesta a la sentencia y si nos embarcamos en un proyecto más profundo de modificación de la gobernanza de la superintendencia, la verdad es que pensamos que no vamos a estar a tiempo y sí tenemos la voluntad de avanzar en ese sentido y de dar mayor robustez al Consejo. Por eso es que no se avanza más allá, se abre la puerta justamente a que el Consejo, que es muy distinto del Consejo GES, el Consejo GES no es remunerado, no tiene dedicación, no tiene plazos acotados. Yo también fui parte del Consejo GES, es más, yo incluso ayudé a escribir la ley y no tiene el mismo carácter. Ninguno de los consejos del Ministerio de Salud tiene la naturaleza del consejo que estamos creando en esta ocasión, que es un consejo que va a ser remunerado, que va a tener plazos fijos para responder de manera de garantizar la prontitud. Ciertamente quisiéramos avanzar más, pero la verdad es que estamos en un trance con un proyecto de ley que es para responder a una sentencia, no es para hacer toda la reforma y hay cosas que vamos a tener que ir viendo en el tiempo. Por lo tanto, tenemos toda la voluntad. Con respecto al GES, efectivamente, a los ajustes que se recomendaban en el Comité Técnico, nosotros el alza del precio GES lo estamos incluyendo en el ICSA. Está considerado, pero está considerado en el ICSA, que es para reconocer en el fondo y se presentó el tema de la suspensión del cobro de los niños menores de 2 años. Así que está recogido ese tema. El tema del gasto de la administración, de cómo reducir los gastos de administración y el aumento de precios base y lo que se ha conversado, el tema del precio base. Hay que entender que los escenarios que preparó la Comisión Técnica son con una situación financiera que va evolucionando en el tiempo.
y que se consideraron los antecedentes que había en el momento que empezaron a hacer esos modelamientos. Estábamos justamente con el superintendente revisando las cifras, las ISAPRES han avanzado a una situación en que han reducido ya las pérdidas, que han tenido incluso ganancias, y eso ciertamente que va a influir en el momento en que se presente el plan de pago y se fundamente la necesidad del ajuste de precios. Por lo tanto, los ajustes de precios que se presentan en el informe de la Comisión son referenciales y tienen que ser actualizados al momento que la ISAPRE, que es la que tiene el mejor conocimiento de su situación, lo plantee en relación también a la propuesta que ellos deben hacer respecto a cómo contener de mejor forma los costos y ver una mayor eficiencia del gasto. A nosotros nos pareció que eso era lo más virtuoso en el sentido de que la misma ISAPRE tenga los mayores incentivos a hacer una mejor eficiencia en el uso de sus recursos y que eso ayude a fundamentar la necesidad de un ajuste de precio. Por lo tanto, nosotros no nos pronunciamos respecto de que si el ajuste de precio es exactamente el que aparece en este momento en el informe de la Comisión Técnica, porque la situación financiera ha ido evolucionando, ha ido bajando el gasto de los subsidios de incapacidad laboral, se ha logrado tener cifras azules en las ISAPRES y eso va a afectar en gran cuantía el tema de cuál es el ajuste de precio que se va a requerir. Con respecto a los límites que nosotros tenemos para hacer las indicaciones, por cierto que los límites son los límites que establece la sentencia y desde el punto de vista legal, lo que se nos hizo ver a nosotros desde el punto de vista del análisis de la sentencia es que habla del caso a caso, de contrato a contrato, particularmente en la prórroga. Por lo tanto, eso es lo que lleva a que nosotros no hayamos considerado el tema de la mutualización y sí hayamos considerado todos los otros elementos. Lo mismo es lo que nos llevó a mantener la obligación de la deuda con las personas que se cambien de ISAPRE. La sentencia de la Corte le da un derecho a esas personas que no podemos nosotros eliminar en virtud de la ley porque tenemos la obligación de dar cumplimiento a las sentencias. Entonces, eso es lo que nos llevó a no considerar esos dos elementos que no se consideraron en la lectura de cómo traducir las recomendaciones del informe técnico hacia indicaciones desde el punto de vista legislativo. Como digo, algunas cosas se incorporaron directamente, otras se incorporan, pero de distinta forma, como es el alza del precio GES. Con respecto al tema de la prórroga del GES, efectivamente, la Comisión de Salud del Senado envió una carta, sin embargo, hay que entender que el superintendente de Salud no estaba siendo mandatado, no está siendo mandatado, de hecho, por la sentencia GES, no hace parte del Ejecutivo ni del superintendente con respecto a ninguna intervención y con respecto a eventuales devoluciones. Por lo tanto, correspondía a los mismos interpelados en la sentencia, que es la ISAPRE, el hacer estas solicitudes. También debemos recordar que en el momento que se nos envió la carta, las ISAPRE estaban recurriendo a la Corte para la nulidad del fallo y tampoco era oportuno estar solicitando una prórroga en circunstancias que el directamente afectado estaba solicitando una nulidad del fallo. Con todo, son temas que a lo mejor el superintendente se puede dedicar más en detalle, pero ciertamente que nos preocupa. Y respecto a que el tema de los ajustes de precio estén financiando las devoluciones, hay que recordar que este proyecto de ley se preparó para la sentencia relacionada con la tabla de factores. Y para esa sentencia no era requerido, la verdad es que bastaba con el 7%, no se requería un ajuste de precio para responder a esa primera sentencia. Es la sentencia GES la que produce un desbalance financiero más profundo y que de alguna forma nos hace como Ejecutivo abrirnos a la necesidad de un ajuste de precio base que va a depender de la condición financiera de la ISAPRE, va a depender de la condición ISAPRE-ISAPRE, porque las distintas ISAPRES tienen una situación bastante disímil y también de la posibilidad que tengan las ISAPRES de hacer un ejercicio y de hacer postulados y propuestas de mejorar la eficiencia del gasto. Si le parece, presidente, le puedo dar la palabra al director de FONASA y después al superintendente para responder a aspectos específicos. Muy bien. ¿Sí? Director de FONASA y después superintendente, si le parece. Don Camilo Cid. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar a todos los presentes. Hacerme cargo de algunas consultas que se realizaron respecto de la modalidad de cobertura complementaria, en particular su relación con la MLE y los incentivos que preguntaba el senador Gaona. Primero repasar, ¿cierto?, que la MSC ha sido pensada para poder dar cobertura financiera
y mantener aquellas coberturas financieras que las personas tienen hoy día en el sector privado de salud en caso de cambio a FONASA y hacer lo mismo respecto a las personas que ya están en FONASA, ¿no? O sea, lo hemos dicho en varias oportunidades, nosotros hemos hecho los cálculos cuando las personas ocupan solamente la MLE y están en FONASA, nuestra cobertura tiene problemas a nivel hospitalario hoy día, ¿cierto? Y eso alcanza más o menos en promedio un 38% de cobertura financiera. Sin embargo, en las ISAPRES, cuando eso se calcula, está en el 65%. Podría ser que estuviese un poquito más, pero esos más o menos son los promedios. Esa diferencia entre el 38 y el 65% de cobertura financiera es lo que estamos tratando de apuntar a que los seguros complementarios puedan cubrir. De manera que estamos apostando, ¿cierto?, a la mantención de la situación de cobertura financiera de las personas y también a la mantención de sus coberturas concretas de prestaciones y de prestadores. O sea, está pensado para que la persona no tenga ningún impacto respecto al cambio de administración financiera que se podría producir, sino que pueda seguir en sus prestadores, que finalmente es lo importante, y haciendo uso entonces de su libertad de elección respecto de los prestadores. Por lo tanto, nuevamente, cuando se nos dice por qué habría cambios en la oportunidad de atención respecto de FONASA, bueno, porque FONASA seguirá teniendo estas modalidades. Tiene una modalidad de atención institucional, ¿cierto?, donde tenemos ciertas listas de espera que se han mencionado. Sin embargo, en términos objetivos, ¿cierto?, si este plan, ¿cierto?, de dar coberturas complementarias es aprobado, ¿cierto?, y somos capaces entonces de impulsar esta medida, las personas no van a ir a la modalidad de atención institucional a demandar a los hospitales públicos sus prestaciones, van a permanecer donde están teniendo sus prestaciones hoy día, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ejercicio no es apropiado, digamos, independientemente de que nosotros también sabemos que algunas personas al cambio de incentivo van a responder seguramente, y lo hemos calculado también cuántas personas o los porcentajes de población que puedan hacer uso de la MAI, ¿sí?, efectivamente teniendo la oportunidad de hacerlo. Pero son efectos controlados, digamos, que el FONASA puede, en estos cálculos, decir que los puede controlar, digamos, ¿no? Respecto de los incentivos, ¿cuáles son los incentivos? Nosotros, y si esto es MLE o no, nosotros hemos dicho, jurídicamente la MSC se monta sobre la MLE, usa sus mismas herramientas, ¿no? Pero efectivamente es más administrada en el sentido que responde a una red específica, ¿cierto?, que va a ser una sola red en este caso. Habíamos planteado en un comienzo 3, vamos a generar una sola, ¿cierto?, y que estos privados tienen incentivos porque el arancel, que es una herramienta de la MLE, ¿cierto?, es diferente. O sea, para que nos entendamos, el arancel de la MLE tiene 3 niveles de precios, donde los prestadores se acomodan de acuerdo a sus costos, ¿cierto? Y el FONASA subsidia igual para los 3 niveles. Entonces no se genera un problema de inequidad financiera para el FONASA. Bueno, imagínense entonces que este es un nivel 4, ¿cierto?, con un precio más realista, sobre todo respecto de aquellas prestaciones hospitalarias que hoy día tenemos problemas, ¿cierto? Y por lo demás, ¿cierto?, con la obligatoriedad para los prestadores de cubrir todo el arancel, de manera que no se produzca esto de que también los prestadores hoy día de alguna manera seleccionan aquellos PAD o aquellas prestaciones que les convienen y dejan fuera las que no. Entonces esto sería el arancel completo a un precio conveniente o que tiene una relación con sus propios costos y precios que hoy día están operando, digamos, ¿no? Por eso que hemos hablado en otras ocasiones que este arancel responde además a un estudio del vector de costos que nosotros creemos que puede ser el más razonable respecto de los prestadores privados. Hemos generado en la indicación, y este es el segundo punto, qué sucedería en caso de insolvencia de algunas de las ISAPRES, sobre todo respondiendo a inquietudes, ¿cierto?, que ha habido respecto de la continuidad de sus tratamientos, ¿no? Entonces, cuando se nos pregunta respecto a la hospitalización domiciliaria o a aquellas personas que han ganado sentencias respecto a un medicamento de alto costo, por ejemplo, lo que estamos incluyendo ahora justamente es que en caso de insolvencia, o sea, en caso de que una ISAPRE entre en problemas serios, ¿cierto?, de insolvencia o quiebra, el FONASA podrá, dice la ley, eso se puede discutir, ¿cierto?, hacerse cargo de las personas que estén haciendo uso del GES en las condiciones que lo están haciendo, ¿sí? Se hará cargo también de las personas que estén bajo sentencias, ¿cierto?, y que no vamos a hacer que las personas demanden de nuevo, sino que las vamos a reconocer, ¿cierto?, y eso por eso está puesto en la ley, e incluso esas personas que están haciendo uso de CAEC, del seguro, ¿cierto?,
de enfermedades catastróficas de las ISAPRE. Entonces, efectivamente, si una hospitalización domiciliaria responde a uno de estos 3 criterios, por supuesto, quedará cubierta de acuerdo a lo que hemos ingresado como indicación. Eso básicamente. Mencionar una cosa más, que creo que es importante, porque sobre la tarificación que hace unos y otros, digamos, ¿no? Yo creo que efectivamente las formas de tarificación de los seguros siguen ciertas reglas, ¿cierto? Solo que hay una forma general y hay una forma específica que tiene que ver con que los seguros cobran básicamente de 2 maneras. Como FONASA, que cobramos una prima solidaria del 7%, donde todos pagan lo mismo y esa prima no tiene nada que ver con el gasto. Hay una separación absoluta de la prima que se cancela y el uso de los recursos finalmente, ¿no? Y hay otra forma que tiene que ver con el principio de equivalencia en riesgo, que es típica del seguro privado, que busca compensar con la prima el gasto esperado, ¿sí? Y en ese caso que así operan las ISAPRE cuando la solidaridad es residual, porque primero lo que busca el ISAPRE es igualar los riesgos individuales respecto a la prima que cobra y después la solidaridad resulta ser residual y no automática e inmediata como un seguro de seguridad social, como el caso de FONASA. Eso por ahora, presidente. Muchísimas gracias. Por último, le damos la palabra al señor superintendente para su punto de vista y la pregunta que ha tenido. Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar mi exposición, quisiera, en el ánimo del buen funcionamiento de esta comisión, expresar mis excusas al senador Macaya y también al resto de los miembros de la comisión a propósito de la interrupción, que no fue mi intención realizar ni tampoco que se sintiera ofendido. El ánimo siempre ha sido de contribuir y de poder avanzar. Hay cosas que a veces ocurren. Ok. Sí, sí. No es el ánimo, pero a veces pasan estas cosas. Bueno, lo segundo, decir a propósito de algunas cuestiones o materias que aquí se han planteado. Primero, obviamente, yo tengo la obligación de aclarar, a propósito de los dichos del doctor Santelices, por su intermedio, presidente, que la deuda no fue debidamente fundada, el cálculo de la superintendencia. Esta es una discusión bien recurrente y sobre la que yo tengo la obligación de responder, ¿no? Porque efectivamente sí fue bien calculada al tenor de lo que implica para una superintendencia el cumplimiento de un fallo. De hecho, cuando nosotros hacemos el cálculo y planteamos la dimensión del problema, ¿qué es lo que hace la superintendencia? Se lo plantea el Ejecutivo porque efectivamente el monto de esta deuda generaba una complejidad al sistema para dar cumplimiento y de allí que se presenta este proyecto de ley y luego deviene toda esta conversación. Entonces, no es que haya habido un cálculo malo o que técnicamente sea incorrecto, responde a las potestades que tiene la superintendencia para cumplir tanto la ley como un fallo. Nosotros no podemos interpretar fallos, tenemos que aplicar literalmente los mismos. Lo segundo, respecto al Consejo Consultivo, ya lo ha dicho la ministra, nosotros consideramos que si se quiere avanzar en un gobierno corporativo a la superintendencia, no es la coyuntura la que debiera responder a avanzar en esta materia. También se ha planteado, y es concordante con lo que ha dicho la ministra en torno a una reforma a la salud, la ministra lo ha planteado yo también, que una reforma no debiera responder a la contingencia, sino obviamente podríamos generar en este caso una tutela del regulador de mala forma y no así un gobierno corporativo, que entiendo tiene un sentido absolutamente distinto y por lo tanto no debiera ser discutido en este momento. Lo tercero, respecto a lo que ha planteado, bueno, esto también lo planteó el senador Chaguán, sobre licencias médicas otorgadas en el extranjero. Senador Chaguán, si bien no es materia de nuestra competencia, nosotros estamos avanzando con la PDI en un convenio precisamente para que nos puedan informar sobre la salida y llegada de algunos médicos. Esa información no la manejamos a propósito del registro de prestadores, entonces hay muchos médicos que están en el registro de prestadores, la licencia médica utiliza el registro de prestadores para otorgarla y no hay georreferenciación. Pero como se está avanzando en el proyecto de ley de licencias médicas en georreferenciar, entonces estamos también teniendo esta conversación ya con la Policía de Investigaciones, que yo creo que sería bastante positivo. Bueno, ya también creo que contesté suficientemente lo del gobierno corporativo, a propósito de lo que planteó el senador también Gaona. Sobre la forma en que se toman las decisiones,
yo quiero decir lo siguiente. Este proyecto de ley otorga la facultad a la Superintendencia de Salud. Cuando la ley habla de la Superintendencia de Salud, no es el superintendente, es la Intendencia de Fondos la que tiene esta potestad. ¿Y eso por qué razón es importante? Porque esto permite, y así lo dice el proyecto de ley, revisión administrativa. Por lo tanto, hay recursos de reposición, hay recursos jerárquicos e incluso se puede revisar ese recurso jerárquico en los tribunales ordinarios de justicia. Por lo tanto, no hay, digamos, ahí una situación. Distinto es cuando dice el superintendente, como por ejemplo el ICSA, que el superintendente publica en el diario oficial y no hay discusión sobre la materia. En esto sí hay un procedimiento y por lo tanto las ISAPRES podrían efectivamente reclamar respecto de un rechazo, por ejemplo, de un plano o una decisión de la Superintendencia de Salud. A eso me parece también importante poder decirlo. Y lo último sobre seguros complementarios, lo mismo que he mencionado respecto a la gobernanza de la superintendencia. Nosotros hemos planteado la necesidad de que haya una regulación en el momento en que tengamos una reforma en régimen, si esta ocurre, no necesariamente en este momento ni en este proceso, porque sabemos que hay que hacerse cargo de una situación coyuntural y por lo tanto la regulación está dirigida más bien al Fondo Nacional de Salud en esta instancia y posteriormente ojalá pudiera abrirse una discusión a futuro de esta regulación. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, pedidos. Una precisión, señor Chagüen. Muy breve, por favor, que estamos en la hora. No, muy breve, porque nos han dado respuesta a varios de los temas que hemos planteado. Por ejemplo, los temas que hizo relación con hospitalización domiciliaria y otra. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Va a cambiar el informe financiero del proyecto? Porque el informe financiero del proyecto que hemos estudiado, por lo menos el que habla, no están contemplados esos recursos adicionales. Entonces, yo espero además que cambie el informe financiero para los efectos de que lo que se ha planteado en esta comisión tenga respaldo en esa materia. En la carpeta de su señoría están las indicaciones con el nuevo informe financiero. Sí, sobre eso alude, señor Chagüen. Sobre eso alude, sí, correcto. Bien, queda planteado y el próximo lunes a las 12 sería la próxima convocatoria. Estamos impedidos por ley de presupuesto a hacer durante el resto de la semana. Pasamos automáticamente el lunes a las 12 del día la continuidad. No, pero es la orden del presidente del Senado y de los comités. Fue así, de los comités y de la mesa. Muy bien, por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión.